El pirata Henry Morgan por Alpheus Hiat Berril. Fragmento del libro Los Bucaneros. William Penn, Robert Venables, John Benbow y George Rodney y todos los demás tienen poco interés y palidecen en insignificancia en lo que respecta a la historia de Jamaica al lado de ese personaje tan notable y extraño que fue Sir Henry Morgan. Henry Morgan fue un jefe pirata que fue nombrado caballero y que como teniente gobernador gobernó Jamaica con mano de hierro. Mucho se ha escrito sobre Henry Morgan, tanto en la historia como en la ficción, y sus hazañas se han vuelto tan conocidas, su crueldad sin principios tan popular, y sus crueldades tan notorias que siempre lo consideramos como alguien que azotó el Caribe y la península ibérica durante años. Pero de hecho la carrera completa de este famosísimo bucanero duró apenas 5 años y todas sus hazañas más notables las realizó en un lapso de 2 años. Como en el caso de todos los líderes piratas célebres, su carrera de derramamiento de sangre y robo fue meteórica. Es difícil imaginar que surgió de la nada para convertirse en el mayor jefe bucanero de su época. Henry Morgan realizó hazañas que nunca antes ni después fueron igualadas por su valentía y temeridad. Henry Morgan fue nombrado caballero. Henry Morgan se convirtió en el gobernante de Jamaica. Y luego Henry Morgan desapareció de la vista pública. Todo eso en 5 años. Henry Morgan era galés. Era hijo de un granjero adinerado. Henry Morgan encontró la vida en el campo fastidiosa y decidió partir en busca de aventuras. Henry Morgan logró un éxito que superó sus sueños más descabellados. Al llegar al puerto de Bristol, Henry Morgan se embarcó en un barco con destino a las Islas Barbados. En Barbados casi nada más al llegar Henry Morgan fue vendido como sirviente o prácticamente como esclavo. Se sabe poco de su vida en Barbados. Se desconoce si Henry Morgan escapó o se dedicó a su servidumbre. Lo siguiente que sabemos de Henry Morgan es en Jamaica, donde aún en busca de emociones se unió a un barco bucanero. Henry Morgan era un alumno hábil y también era un alma ahorrativa, lo que era inusual entre los piratas. Henry Morgan, después de su tercer o cuarto viaje como bucanero, había acumulado suficiente dinero para comprar una parte de un barco con algunos camaradas selectos. Sus compañeros lo eligieron capitán por unanimidad y con una tripulación cuidadosamente seleccionada entre las hordas de piratas que infestaban la ciudad de Port Royal. Henry Morgan zarpó hacia la ciudad de Campeche. Desde el primer momento tuvo un éxito rotundo y a su regreso de Campeche se unió a Edward Mansbelt. Edward Mansbelt era un viejo bribón que preparaba una expedición. Edward Mansbelt reconoció el espíritu y las prometedoras posibilidades de la nueva incorporación a las filas bucaneras y nombró a Henry Morgan vicealmirante. Con 15 barcos y más de 500 hombres, la flota pirata zarpó en un glorioso programa de saqueo y asesinato. Su primer golpe se asestó en la isla de la Providencia, entonces conocida como Santa Catalina. Edward Mansbelt planeaba transformar la isla de la Providencia en su propio reino pirata. Con pocas pérdidas los piratas tomaron la isla y establecieron una guarnición. Luego navegaron hacia Costa Rica y la costa de Panamá, donde saquearon y destruyeron a su antojo hasta que finalmente fueron expulsados por las tropas españolas enviadas por el gobernador de Panamá. De regreso a Jamaica, Edward Mansbelt expuso al gobernador de Jamaica sus planes para establecer una fortaleza bucanera en la isla de la Providencia y solicitó hombres, barcos y provisiones. Curiosamente, el gobernador de Jamaica no accedió a los planes del viejo pirata y Edward Mansbelt, al darse cuenta de que había mordido un pedazo más grande de lo que podía tragar, solo zarpó hacia la isla de Tortuga. Allí, como dice Alexandre Olivier Exquemelin, la muerte lo sorprendió repentinamente y puso fin a su perversa vida. Tras la muerte de Edward Mansbelt, Henry Morgan se encontró como único jefe de la flota pirata. Mientras tanto, el gobernador de Jamaica había reflexionado sobre el asunto y tras la marcha de Edward Mansbelt envió un barco lleno de hombres y mujeres a la isla de la Providencia. Sin embargo, las acciones turbias del gobernador fueron en vano debido a que la isla había sido nuevamente ocupada por los españoles y el barco británico y su gente cayeron en sus manos. Henry Morgan no había abandonado los sueños de su predecesor de establecer una fortaleza bucanera tan cerca del continente español y había escrito a comerciantes de Virginia y Nueva Inglaterra solicitando dinero y suministros para fortificar y colonizar la isla. Pero antes de recibir respuesta, sus planes se vieron frustrados cuando los españoles recuperaron la posesión de Santa Catalina. Henry Morgan dirigió entonces su atención a otros lugares.
zarpó hacia Cuba, donde con 12 barcos y 700 hombres se preparó para saquear la ciudad interior de Puerto Príncipe. Los españoles habían sido advertidos de la llegada de Henry Morgan por un prisionero fugado de los piratas y consecuentemente ocultaron la mayor parte de sus objetos de valor y también se habían preparado para la defensa. Sin embargo, como de costumbre, a pesar de la valiente resistencia española, la ciudad cayó fácilmente ante los bucaneros y Henry Morgan de inmediato comenzó a poner en práctica las crueldades y el comportamiento inhumano por los que se hizo famoso. Henry Morgan encerró a la gente en las iglesias y las dejó sin comida ni agua, para gran incomodidad e inconveniente para ellos, como nos informa ingenuamente el historiador. Henry Morgan y sus hombres se divertían interrumpiendo sus festines y bebidas, torturando a los españoles prisioneros y esforzándose con crueldades indescriptibles para obligarlos a revelar dónde guardaban su dinero. Finalmente, viendo que todas sus crueldades eran en vano, los bucaneros se retiraron tras obtener una gran manada de ganado que aceptaron a cambio de un rescate por la ciudad. Los piratas obligaron a los prisioneros a transportar el ganado por tierra hasta el puerto. Luego los piratas obligaron a los desafortunados prisioneros a matar y descuartizar a los animales. Tras ello, Henry Morgan finalmente partió de las costas de Cuba. Fue durante el sacrificio del ganado que ocurrió un incidente que demostró de forma impactante la curiosa combinación de honor y picardía que caracterizaba a Henry Morgan. Uno de los piratas franceses estaba descuartizando un cadáver cuando un bucanero inglés le robó los huesos con tuétano. En la disputa que surgió, el inglés retó al otro a duelo, pero hirió a traición al pirata francés por la espalda antes de que éste tuviera tiempo de desenvainar su arma. Este asesinato pareció a punto de desencadenar una revuelta de los franceses de la expedición contra los británicos, pero Henry Morgan ordenó de inmediato que esposaran al traidor inglés, lo llevaron encadenado a Jamaica y lo ahorcaron en Port Royal por su delito. Para gran disgusto de los piratas, los ingresos totales del saqueo de Puerto Príncipe ascendieron a apenas 50.000 piezas de A8, cantidad insuficiente para pagar sus deudas en Jamaica. Los miembros franceses de la expedición estaban todavía indignados por el asesinato de uno de ellos y desilusionados por la insignificancia del botín, se retiraron y se dirigieron a la isla de Tortuga. El éxito de esta primera gran victoria de Henry Morgan como jefe pirata independiente atrajo a cientos de hombres que clamaban por unirse a él. En poco tiempo, Henry Morgan volvió a zarpar con 9 barcos y casi 500 hombres empeñados en lo que fue la hazaña más audaz de la historia pirata hasta ese momento. Esto fue nada menos que un ataque a la supuestamente inexpugnable fortaleza de Portobelo. Tuvo un éxito fenomenal y los piratas se enriquecieron con más de $250,000 en efectivo, además de grandes cantidades de mercancía. Con esta victoria, Henry Morgan alcanzó la cima de su fama como jefe pirata. Entusiasmado por el éxito, Henry Morgan partió con una gran flota y un auténtico ejército de piratas para emprender el saqueo de la ciudad de Maracaibo. Una vez más la fortuna le favoreció y Henry Morgan demostró una maravillosa habilidad estratégica. Henry Morgan no solo tomó la ciudad, sino que logró destruir la flota española que intentaba bloquear su huida, regresando a Jamaica con un botín valorado en casi $500,000. Hasta ese momento Henry Morgan había estado realmente al margen de la ley. Estando España e Inglaterra en guerra, él y sus hombres, así como los demás bucaneros, eran considerados legítimos corsarios. Pero poco después del saqueo de la ciudad de Maracaibo se declaró la paz entre España e Inglaterra. Henry Morgan previó que Jamaica podría volverse desagradable para él y sus compañeros, así que se retiró a la isla de Tortuga, donde planeó su hazaña más famosa, el ataque a Panamá. A su regreso de esta expedición asombrosamente audaz y exitosa, Henry Morgan fue arrestado de inmediato al llegar a Jamaica. Henry Morgan fue enviado a Inglaterra para ser juzgado. Gracias a su admirable personalidad, sus argumentos engañosos y probablemente a una sabia distribución de parte de su botín donde más favoreciera el formidable Henry Morgan, logró escapar de las sanciones impuestas por la ley a los piratas y fue considerado un héroe más que un malhechor. De hecho, en lugar de ser ahorcado, Henry Morgan fue nombrado caballero y enviado de vuelta a Jamaica como teniente gobernador. Sin duda, el rey de Inglaterra creía que se necesitaba un pirata para atrapar a otro pirata y comprendió que Henry Morgan era tan inescrupuloso como para traicionar a sus antiguos aliados mientras el gobierno le pagara bien. En esto el rey de Inglaterra no se equivocó, pues Henry Morgan gobernó la isla de Jamaica con mano de hierro.
A su regreso de Panamá, Henry Morgan engañó a sus hombres y se apoderó de la mayor parte del botín dejando que sus compañeros se las arreglaran solos. Cuando más tarde estos bribones se dirigieron a Jamaica denunciaron su traición con vehemencia. Como resultado, Henry Morgan era tan impopular entre los bucaneros como lo había sido antes. Pero de poco servía a los piratas descontentos despotricar y amenazar con represalias cuando el blanco de su veneno era el gobernante de Jamaica. Henry Morgan tenía el poder de acabar con los piratas sin miramientos. A pesar de que los piratas habían servido a sus órdenes y lo habían apoyado en muchas batallas desesperadas, Henry Morgan los ahorcó sin más, a menudo sin juicio previo, hasta que Jamaica se volvió tan atractiva para los antiguos socios del teniente gobernador que la mayoría de los piratas mejor se dirigió a Tortuga y se reunieron con sus antiguos socios franceses. Henry Morgan, sin embargo, era tan corrupto como gobernador como lo había sido cuando era pirata. Y el hecho de ser nombrado caballero no alteró en absoluto su carácter. Henry Morgan nunca había creído en dejar que una mano supiera lo que hacía la otra. Mientras ahorcaba públicamente a piratas encadenados, Henry Morgan secretamente proporcionaba dinero y equipo a su hermano y a algunos amigos selectos para que se dedicaran a la piratería. Los rumores de esto se filtraron. La severidad de Henry Morgan se volvió tan onerosa que incluso los habitantes respetuosos de la ley de la isla se rebelaron y como resultado Henry Morgan fue destituido. Prácticamente no se sabe nada de su vida después de su destitución. Existe mucha confusión sobre dónde vivió o cómo murió. Ni un monumento, placa o inscripción en Jamaica conserva viva la memoria o las hazañas de Sir Henry Morgan, pirata, gobernador y villano. El puente del mundo. Aunque Henry Morgan alcanzó la fama en Jamaica, en esa isla no recibió honores ni reconocimiento. Fue a través de leguas de mar embravecido y a lo largo de las costas del continente español donde llevó a cabo sus maravillosas y execrables hazañas. Para seguir los pasos de Henry Morgan me vi obligado a despedirme de mis hombres y del pequeño y leal buque Vigilant para continuar mi viaje en un barco de vapor. Con profundo pesar me separé del fiel Sam, del horrible Trouble, del digno Joseph y de todos los demás miembros negros y morenos de mi tripulación. Nos habíamos llevado de maravilla y parecían más viejos amigos que empleados. Pero sabía que tarde o temprano los volvería a ver. En las Indias Occidentales uno siempre se encuentra con viejos amigos y conocidos y como dijo Jules, el dominicano medio caribeño, al despedirse, solo las montañas nunca se encuentran. La gente siempre se reencuentra. El buque Vigilant zarpó del puerto y pasó junto al tranquilo Port Royal. Luego el buque se dirigió hacia las lejanas Islas Vírgenes. El buque de vapor en que yo viajaba avanzó hacia Centroamérica siguiendo el mismo rumbo que siguió Henry Morgan al arremeter con su tripulación de rufianes contra Portobelo. De pie junto a la barandilla del barco de vapor observé cómo la pequeña goleta escoraba con la brisa. La extensión de azul se extendía cada vez más entre nosotros hasta que como el destello de las alas de una gaviota sus velas blancas centellearon en el horizonte y desaparecieron. Yo estaba encubierta al amanecer del día siguiente, mirando a través de mis binoculares el pico gris y elevado de la isla de la Providencia. Edward Mansvelt había pensado convertir la isla de la Providencia en un reino pirata. Henry Morgan luego había saqueado y pillado la isla de la Providencia en su camino a Panamá. En aquellos días la isla de la Providencia era una importante fortaleza. Era un Gibraltar en miniatura que custodiaba los accesos a la costa siempre fuertemente fortificado y guarnecido. Pero hoy es un lugar desolado y prácticamente desierto. Hoy es un hogar de pescadores y algunos agricultores que cultivan sus precarias cosechas en las escarpadas laderas. La isla de la Providencia es de tan poco valor que Panamá la dejó en posesión indiscutible de Colombia cuando obtuvo su independencia. Al pasar hoy por la isla volcánica rodeada por el mar uno se maravilla de que los piratas desperdiciaran municiones y vidas en la isla de la Providencia. Pero para ellos era un punto estratégico y de haberlo mantenido el destino de Centroamérica podría haber sido muy diferente. En lugar de una serie de pequeñas repúblicas el territorio desde México hasta Colombia podría ser ahora una colonia británica. Más allá de la isla de la Providencia el mar ancho e ininterrumpido se extendía hasta el horizonte hasta que finalmente unas montañas tenues, la punta de los Andes, se alzaron ante nuestra proa. La tierra, la costa del continente español, se clarificó cada vez más.
Elevándose en verdes colinas desde el agua se extendía hacia el interior un mar ondulante de verdor hasta los picos azules cubiertos de nubes. Era una vasta e indómita naturaleza salvaje sin vestigios de asentamiento ni civilización hasta que a medida que las colinas se hacían más bajas y las cordilleras más distantes, pasamos la entrada semioculta a Portobelo y a lo lejos vimos la nube de humo y la tierra baja que marcaba la ciudad de Colón y la entrada al Canal de Panamá. Más allá de las altas torres de radio, los enormes hangares y los edificios blancos de Coco Solo, más allá del Gran Hotel Washington, más allá del vasto rompeolas, navegamos a través de la estrecha entrada entre las dos largas crestas de roca y hormigón que protegen, o mejor dicho, se supone que protegen, el puerto. Entramos en las aguas de la zona del Canal de Panamá donde nuestro barco de vapor fue dirigido hacia los enormes muelles de hormigón y acero en Cristóbal. ¿Cuánto se frotarían los ojos el viejo Henry Morgan y sus compañeros bucaneros si tan solo vislumbraran este extremo de la gran zanja que une los dos océanos con sus resoplando locomotoras, su hilera de enormes muelles, sus decenas de imponentes barcos de vapor y sus innumerables bocinazos? Fue un lodazal en su época. Y durante casi 2 siglos después siguió siendo un lodazal. La ciudad de Colón se construyó sobre un pantano y goza de la distinción de ser una de las pocas ciudades, si no la única, construida para establecer un punto de partida para un ferrocarril en lugar de que el ferrocarril se construyera para albergar una ciudad. Originalmente la ciudad de Colón se llamó Aspinwall en honor al proyectista del ferrocarril transístmico. De ahí surgió una situación absurda, una disputa insignificante entre dos naciones probablemente sin igual. Aunque los estadounidenses que construyeron la ciudad la llamaron Aspinwall, los colombianos tenían sus propias ideas al respecto. Para perpetuar el nombre del gran descubridor, los colombianos bautizaron la ciudad como Colón. El gobierno de Estados Unidos de América intervino entonces y negándose a reconocer cualquier ciudad como Colón se negó a entregar la correspondencia dirigida a ella. Pero ese era un juego entre dos. A su vez los colombianos se negaron rápidamente a aceptar o entregar la correspondencia dirigida a la ciudad de Aspinwall. Como en la mayoría de los casos la posesión era un punto de inflexión legal y como el puerto binomial estaba indiscutiblemente en territorio colombiano, Estados Unidos de América finalmente cedió y aceptó a regañadientes que se mantuviera el nombre de Colón. Colón es una ciudad nada interesante pero es limpia e higiénica y ya no es el sórdido inmundo y plagado de enfermedades que era antes del canal. Además, a pesar de las escabrosas historias de los escritores de ficción, Colón es tan ordenado y respetuoso de la ley como cualquier puerto. La ciudad de Colón posee una cantidad desmesurada de cabarets y bares baratos y es frecuentada por cientos de marineros del tío Sam cada noche, por no mencionar una multitud de marineros empleados de la zona del canal y nativos. En la ciudad de Colón los delitos graves son poco frecuentes y el vicio se esconde en calles apartadas de un distrito restringido. Pero la reputación de Colón como la ciudad más perversa de América no es cosa del pasado. Hace 5 años tanto la ciudad de Colón como Panamá eran focos de iniquidad tales que el comandante general de las fuerzas estadounidenses en el Istmo se vio obligado a emitir una orden general que prohibía a marineros y soldados entrar en territorio panameño. Como resultado de esta orden, Panamá se vio obligada a limpiar sus 2 ciudades principales, ya que sin el patrocinio de los estadounidenses habrían estado en graves dificultades. Aunque el gobierno panameño fue lento en ello, la tarea hercúlea finalmente se cumplió y a nuestros hombres del ejército y la marina se les permitió una vez más vagar por las calles y frecuentar los lugares turísticos de las ciudades panameñas. El panameño promedio está lejos de ser aprensivo con respecto a la suciedad física o moral. Poco hay que decir de la ciudad de Colón o el pequeño pueblo de Cristóbal. El pueblo de Cristóbal es un elegante pueblo estadounidense en la zona del ferrocarril que forma el límite entre el territorio estadounidense y el panameño. Y lo que es más importante para la mayoría de los visitantes, el pueblo de Cristóbal es el límite entre una tierra muy seca y una muy húmeda. Ni la ciudad de Colón ni el pueblo de Cristóbal poseen ninguna asociación histórica. Ninguno de los dos había sido soñado en la época de los bucaneros. Pero cerca a escasas 25 millas costa abajo y fácilmente accesible en lancha motora se encuentra la antigua fortaleza de Portobello, la sombría y antigua ciudadela que desafió a Sir Francis Drake. La fortaleza de Portobello fue el tesoro que cayó ante Henry Morgan y sus hombres. La fortaleza de Portobello era el término atlántico de la célebre Ruta del Oro.
En las bóvedas de la fortaleza de Portobelo se guardaban incontables millones de tesoros. A este puerto llegaban las largas caravanas de mulas cargadas con las riquezas de los incas despojados, con el producto de las maravillosas minas de Darién y Veraguas, con las gemas y joyas de los reyes y príncipes aztecas, con lingotes y plata, con los tesoros de las Indias. Con el tintineo de las campanas las mulas alegremente enjaezadas trotaban sobre los ásperos adoquines, chapoteaban en los ríos y se precipitaban por las empinadas laderas. Con el chasquido de los látigos y los gritos roncos los arrieros con sandalias corrían junto a ellas maldiciendo a sus bestias en un español pintoresco y animándolas a avanzar. Encadenados en grupos, los esclavos indios de piel bronceada y africanos de piel de ébano avanzaban a trompicones, gimiendo, con los pies doloridos, sangrando por el látigo. Mientras que a la cabeza y cerrando la marcha estaban los soldados con cota de malla, los oficiales emplumados, los orgullosos hidalgos y aquellos viajeros adinerados que consideraron oportuno viajar de océano a través de este puente del mundo. Han transcurrido largos siglos desde que el último tren del tesoro recorrió lentamente el istmo por la ruta del oro. Enormes árboles han brotado de entre sus adoquines y han extendido su vasta red de ramas sobre los lugares donde los esclavos febriles morían bajo los cascos de las mulas cargadas de oro. El bosque ha borrado el otrora ancho camino. La jungla ha ocultado con su cortina impenetrable largos tramos de la célebre carretera. Puentes de arcos empinados se han derrumbado en los ríos caudalosos y los lugares de parada junto al camino, donde las largas yuntas de mulas se detenían para descansar y refrescarse, son meros montículos de helechos gigantes y plantas de hojas enormes. Pero aún así, según dicen los nativos, a veces se pueden ver figuras fantasmales recorriendo la carretera. A través del silencio de la jungla de medianoche se oye el tintineo de los cascabeles de las mulas y el repiqueteo de los cascos sobre la piedra. Luces extrañas parpadean y danzan entre los árboles y los gritos de los mortales en agonía y los gemidos de los moribundos hielan la sangre. Ningún nativo se acerca voluntariamente al viejo camino después del anochecer pues para ellos es una maldición. Es un camino pavimentado con huesos de muertos, un reguero de sangre y muerte. Piadosamente los nativos se santiguan y hablan en voz baja y temerosa al mencionarlo. Nadie puede calcular cuántos millones en oro, plata y joyas se han transportado por esta carretera forestal desde Panamá hasta Portobelo. Durante años fue la única ruta del Pacífico al Atlántico o viceversa. Por ella fluyeron todos los tesoros que los despiadados españoles arrebataron del Nuevo Mundo. Por ella pasaron miles de valientes españoles que buscaban fortuna y fama en las tierras recién descubiertas y que dejaron sus huesos en ciénagas, selvas y mar desde California hasta la Patagonia. En verdad las cosechas que se podían obtener en aquellos días eran muy ricas. El botín de los incas y los aztecas, de los toltecas y los mayas, el producto de innumerables minas y las fortunas en perlas de las islas lejanas se transportaban por la ruta del oro y se almacenaban en las bóvedas de Portobelo para esperar la flota de plata con sus convoyes que llevaría el estupendo tesoro a través del mar hasta España. Un lugar tentador para robar era Portobello. Portobello era un enorme cofre repleto de riquezas y muchos bucaneros avariciosos suspiraban con pesar mientras dirigían sus ojos codiciosos hacia la ciudad y pensaban en la incalculable riqueza que reposaba a salvo detrás de los lúgubres muros y los cañones erizados del castillo de San Jerónimo en las alturas sobre el tranquilo puerto. Pero el castillo San Jerónimo se había construido con todo el arte y la habilidad de los mejores ingenieros españoles. El castillo San Jerónimo había sido concebido para proteger los tesoros de Nueva España y para protegerlos bien. Ningún barco podía entrar al puerto sin pasar bajo sus cañones. Ningún hombre podía acercarse por tierra sin exponerse a los centinelas siempre vigilantes y al fuego fulminante de mosquetería y cañones. No era solo un castillo y un grupo de fuertes sino también una ciudadela. El castillo San Jerónimo era un vasto conjunto de murallas macizas, fosos y almenas, con garitas salientes y siempre guarnecido con 1000 hombres o más. El castillo San Jerónimo se creía inexpugnable. Los españoles creían que las riquezas que albergaba estaban tan seguras como en el Tesoro de Madrid. Pero el mismo año en que se completaron las fortificaciones el pirata William Parker con 200 piratas rudos tomó la plaza por asalto, incendió una parte de la ciudad y huyó sano y salvo con un enorme botín. Alarmados y apenados al pensar que los odiados británicos habían desmantelado la bóveda que creían tan segura los españoles reforzaron y ampliaron el castillo de San Jerónimo.
Se instalaron más cañones pesados y se aumentó la guarnición. Los españoles volvieron a respirar con tranquilidad. Durante 66 años el tesoro permaneció a salvo. Las imponentes murallas del castillo de San Jerónimo resistieron todos los asaltos. Los cañones rugían desafiantes y sobre las almenas el estandarte de sangre y oro de España desafió al mundo. Y entonces como un rayo caído del cielo llegó Henry Morgan. Con una flota de 9 barcos y apenas 500 hombres Henry Morgan desembarcó en un tramo de costa agreste y deshabitado y marchó sobre la ciudad en plena noche. Guiados por un inglés que había estado cautivo en Portobelo, las fuerzas de Henry Morgan se acercaron al castillo y enviaron a unos pocos hombres para que se acercaran sigilosamente al centinela más alejado. Saltando sobre el desprevenido español lo bajaron al suelo antes de que pudiera emitir un sonido y lo ataron y amordazaron. Al centinela español capturado lo llevaron ante Henry Morgan. Bajo amenaza de muerte por tortura, el pobre hombre proporcionó toda la información que pudo sobre la ciudadela y su guarnición y prometió también acatar las órdenes de los piratas. Arrastrándose como sombras bajo los muros de un fuerte remoto, los bucaneros se apostaron con las armas preparadas y ordenaron a su prisionero que gritara a sus compañeros soldados aconsejándoles que se rindieran ya que una fuerza abrumadora estaba a punto de atacar. En respuesta, la guarnición comenzó a disparar de inmediato en la oscuridad y con gritos y alaridos salvajes los piratas se abalanzaron sobre el fuerte exterior. Los piratas, ayudados por la oscuridad y el terror que siempre inspiraban, pronto tomaron el lugar. Tras haber amenazado con destruir todo lo que había dentro si se negaban a rendirse, Henry Morgan cumplió su palabra. Reuniendo a los soldados y oficiales indefensos en una sola habitación, Henry Morgan prendió fuego al polvorín, reduciendo a los prisioneros y al fuerte a cenizas. Los gritos, disparos y explosiones habían conmocionado a la ciudad y a los demás fuertes. Creyendo que una fuerza enemiga tremenda debía estar sobre ellos, los habitantes, presas del pánico, corrían de un lado a otro arrojando sus objetos de valor a pozos y cisternas, intentando escapar al bosque cercano completamente desmoralizados. Como resultado, hubo poca resistencia. Los piratas se abrieron paso a cuchilladas y disparos entre la multitud. Los piratas se lanzaron a los claustros de la ciudad y, derribando las puertas, hicieron prisioneros a los sacerdotes y las monjas. Mientras tanto, el gobernador de Portobelo se retiró al fuerte principal, al castillo de San Jerónimo, y desde este punto mantuvo un ataque incesante contra los piratas. Incapaces de acercarse, los bucaneros buscaron cualquier refugio posible. Los tiradores expertos de los piratas abatieron a los artilleros españoles cada vez que intentaban recargar sus cañones. Durante horas desde el amanecer hasta el mediodía el conflicto se prolongó, y por un tiempo pareció dudoso qué bando sería el vencedor. Varias veces los piratas arriesgaron sus vidas. Los piratas se abrieron paso hacia las murallas e intentaron prender fuego a las puertas del castillo. Pero en cada ocasión dejaron atrás muertos y moribundos mientras los españoles les lanzaban bombas y brea ardiente desde los parapetos. Al ver que no avanzaban, incluso el propio Henry Morgan comenzó a desesperarse y con una fiereza insaciable procedió a llevar a cabo un plan tan vil que solo podría haber sido ideado por un monstruo. Primero Henry Morgan ordenó la construcción de varias escaleras anchas. Luego Henry Morgan notificó al gobernador que a menos que se rindiera el lugar obligaría a las monjas y monjes a colocar las escaleras y escalar los muros. Henry Morgan sabía perfectamente que los españoles dudarían en abatir a los santos. Pero el gobernador de Portobelo era un hombre de un coraje y una determinación extraordinarios y respondió que jamás se rendiría mientras siguiera vivo. Entonces las monjas y los monjes fueron arrastrados hacia adelante y fueron azotados y pinchados. Los piratas obligaron a las monjas y los monjes a levantar las escaleras, colocarlas contra los muros y formar una pantalla para los piratas que pululaban por su retaguardia. Los monjes y las monjas rezaban y se santiguaban. Los monjes y las monjas suplicaban al gobernador que se rindiera. Los monjes tenían las sotanas manchadas de sangre. Las monjas tenían su rostro pálido, y sus vestimentas habían sido despojadas de sus cuerpos temblorosos. Los monjes y las monjas, hinchados y magullados por los crueles golpes, levantaron las pesadas escaleras solo para caer muertos y heridos por decenas de disparos de sus propios compatriotas. Pero otros fueron obligados a avanzar hasta que finalmente las escaleras estuvieron en su lugar. Entonces, con pistolas y alfanjes desenvainados, los bucaneros invadieron las murallas. Los piratas llegaron al parapeto sin hacer caso del fuego desde arriba, gritando, maldiciendo y presionando constantemente. Los piratas, como demonios encarnados, saltaron entre los españoles cortando, disparando y apuñalando.
Los piratas aterrorizando tanto a los soldados españoles con su embestida que muchos arrojaron las armas y huyeron. En ese momento solo quedaba el gobernador de Portobelo. El gobernador de Portobelo luchaba solo con la espalda contra la pared. La espada del gobernador relucía. Sus ojos oscuros brillaban desafiantes. Su barba gris ya estaba manchada de sangre. Asombrados por su coraje y apreciando su valentía, los bucaneros le ofrecieron cuartel. La esposa e hijas del gobernador le suplicaron que se rindiera. Pero el viejo hidalgo no quiso saber nada de esto y desafiante gritó que moriría como un valiente soldado antes que ser ahorcado como un cobarde. Una y otra vez los piratas a las órdenes de Henry Morgan intentaron abalanzarse sobre el anciano y hacerlo prisionero, pero cada vez su espada reluciente formaba un círculo de muerte que nadie podía traspasar hasta que él cayera abatido por el jefe pirata. La ciudad de Portobelo estaba ahora en manos de los bucaneros. Los piratas arrearon a la gente, tanto heridos como sanos, a celdas. Alexandre Olivier Exquemelin dice que los piratas tenían la intención de que las quejas de los prisioneros fueran la cura de sus heridas, pues no se les ofrecía otra. Los prisioneros quedaron bajo vigilancia mientras los vencedores se dedicaban a comer y beber. Pronto la mayoría de los piratas estaban escandalosamente borrachos. Si los españoles se hubieran reagrupado y atacado, podrían haber recuperado el lugar. Alexandre Olivier Exquemelin, quien fue testigo presencial, afirmó: si se hubieran encontrado 50 hombres valientes fácilmente habrían tomado la ciudad y matado a todos los piratas. Durante varios días la ciudad de Portobelo fue un escenario de libertinaje, inhumanidad, agonía y sufrimiento como pocas veces se ha visto. Los bucaneros saquearon la ciudad. Los piratas se dieron pronto cuenta de que gran parte del tesoro estaba escondido. Consecuentemente, los piratas torturaron a los prisioneros para obligarlos a revelar sus escondites. Se pusieron en práctica todos los diabólicos artificios de tortura de la Inquisición e incluso peores. Hombres y mujeres fueron quebrados en la rueda y desgarrados en el potro. Hombres y mujeres fueron espetados y asados al fuego, descuartizados, desollados vivos, cegados, sumergidos en brea hirviendo, sometidos a agonías indecibles ante los ojos de sus seres queridos. Los piratas desistieron de las torturas hasta que estuvieron convencidos de que se había encontrado hasta el último centavo. Durante 15 días terribles los piratas permanecieron en la ciudad afectada. Los prisioneros y los piratas morían como ratas por las fiebres y los excesos. Diariamente se arrojaban decenas de cadáveres purulentos al mar. Los piratas estaban tan ebrios de victoria que no prestaban atención a sus propias pérdidas ni a las amenazas de una fuerza abrumadora que se acercaba desde Panamá. Entonces, al darse cuenta de que debía irse, Henry Morgan exigió que los habitantes afectados pagaran un rescate por la liberación de la ciudad. Más aún, Henry Morgan tendió una emboscada a las tropas españolas que se acercaban, y las obligó a retroceder por el camino del oro. Los habitantes de Portobelo sabían que las amenazas de Henry Morgan para incendiar la ciudad y masacrar a los pocos habitantes restantes se cumplirían si no se pagaba el rescate. Los habitantes de Portobelo reunieron de sus escondites la suma de 100.000 monedas de A8 y se las entregaron al despiadado conquistador. Rara vez Henry Morgan faltaba a su palabra a un enemigo. Así que una vez pagado el rescate se preparó para evacuar la ciudad con todo el tesoro que había ganado. El tesoro capturado ascendía a más de $250,000 en efectivo y otro tanto en mercancías. Era un botín realmente generoso. Pero antes de partir, esta terrible tragedia se vio envuelta en un aire de humor que siempre le acompañó a Henry Morgan. El virrey de Panamá estaba maravillado de cómo alguien hubiera podido tomar Portobelo con sus fuertes supuestamente inexpugnables, sus poderosos cañones y su horda de soldados, por no hablar de sus ciudadanos, reputados por valientes combatientes. El virrey de Panamá envió un mensajero al pirata Henry Morgan rogándole que le enviara un pequeño ejemplar de las armas con las que había tomado con tanta violencia una ciudad tan grande. Henry Morgan recibió cortésmente al mensajero, lo agasajó con el vino robado y las provisiones saqueadas. Henry Morgan envió de vuelta al mensajero con el virrey de Panamá. El mensajero llevaba consigo una pistola y un puñado de balas junto con un mensaje en el que solicitaba al virrey que aceptara ese pequeño ejemplar de las armas con las que había tomado Portobelo y las conservara durante un año. Después de ese año, Henry Morgan prometió ir a Panamá a buscarlas. Podemos imaginar fácilmente la gratitud con la que los agobiados, torturados y robados habitantes de Portobelo vieron partir a los últimos piratas y observaron cómo las velas de sus barcos se perdían en el horizonte. Pero nunca más confiarían en los viejos fuertes para salvaguardar su tesoro.
Como resultado de la incursión de Henry Morgan, la ruta del oro entre Portobelo y las cruces en el río Chagres fue abandonada. La imponente fortaleza de San Lorenzo en la desembocadura del río fue fortificada y el tesoro destinado a España fue transportado por tierra y usando el río Chagres a los barcos que se encontraban a salvo bajo los cañones de la fortaleza de San Lorenzo. Pero la ciudad de Portobelo sobrevivió. Los fuertes de la ciudad de Portobelo se mantienen en pie. Hoy se puede pasear por el antiguo fuerte de San Jerónimo. Las ruinas se encuentran en buen estado de conservación. Aún se conservan la capilla, la casa del valiente gobernador, los claustros de donde fueron sacados las monjas y monjes para formar un escudo humano contra los piratas, el imponente tesoro y los enormes cuarteles. Aún se pueden rastrear los contornos y cimientos de la antigua ciudad. Casi tan fuerte hoy como en tiempos de Henry Morgan es el antiguo castillo de San Jerónimo con sus imponentes murallas, sus garitas en forma de linterna, los escudos de armas profundamente tallados sobre sus portales, sus troneras y sus almenas. Pero el moderno Portobelo es simplemente un pueblo nativo de chozas miserables y calles descuidadas. Su gloria desapareció hace mucho. El camino del oro ya no existe. Portobelo antaño era la ciudad más rica del Nuevo Mundo, la tercera fortaleza más grande de España en el continente español y el almacén de millones. Pero hoy la ciudad de Portobelo está casi olvidada y desconocida. El espléndido puerto que una vez albergó galeones de alegres gallardetes y orgullosas fragatas ahora resplandece bajo el sol con solo los humildes barcos pesqueros y las canoas ondulando su superficie azul. Sobre el lugar donde la tumba del pirata Francis Drake yace a brazas de profundidad bajo el mar, las veloces quillas de los barcos de vapor pasan desprevenidas. Donde los frailes de rostro pálido alzaron las escaleras bajo una lluvia de balas, lianas enmarañadas y enredaderas de hojas anchas cubren las paredes grises. Arbustos de alegres flores ocultan las cicatrices de la batalla y el cañón oxidado en la ladera por la que asaltaron los piratas. Las lagartijas se asolean en el lugar donde el orgulloso y valiente gobernador vendió su vida tan cara. Apacible y tranquilo es Portobelo. El fuerte ya está gris por el tiempo. Portobelo se encuentra en un paisaje fascinante y cuesta recordar que antaño fue escenario de derramamiento de sangre y carnicería. Sus verdes colinas han resonado con el rugido de los cañones y los gritos de los moribundos. Aquí sobre estas mismas piedras españoles e ingleses, soldados y piratas, lucharon en combate mortal. El Castillo de Oro. Tan maravillosamente rico era Panamá, tan vastas eran las cantidades de oro extraídas a los indígenas y de las minas, que los españoles llamaron al Istmo de Panamá el Castillo del Oro. Durante años el oro fluyó constantemente desde las minas de Veraguas y Darién. Rápidamente se difundieron noticias de estas riquezas. Panamá se convirtió en el mayor productor de oro del mundo en aquel entonces. De ahí que el nombre de Costa Rica se aplicara entonces a todo el país desde Honduras hasta el Darién. El $250,000,000 que Henry Morgan robó de Portobelo fue apenas una gota en el océano comparado con la producción anual de las minas panameñas. Nadie puede determinar cuánto oro extrajeron los españoles de las minas de Darién y Veraguas. La mayoría de los registros, si es que existían, desaparecieron con el incendio de Panamá. Otros registros se han perdido o destruido en las revoluciones y disturbios posteriores. Pero aquí y allá en los archivos mohosos de pueblos antiguos, soñolientos y medio olvidados se pueden encontrar fragmentos de información que arrojan algo de luz sobre la producción de oro de las minas de Panamá en sus inicios. Así en las minas de Veraguas sabemos que era costumbre que la corona recibiera una regalía del 5%, o un quinto, de todo el oro exportado desde la provincia. También descubrimos que en un año la corona recibía más de 20,000 castellanos como parte del oro de Veraguas. En otras palabras, se exportaban anualmente desde este distrito considerablemente más de 2 toneladas del metal amarillo o aproximadamente $2 millones en oro. Y esto era solo una fracción de la cantidad total extraída. Lo que iba a parar a bolsillos privados, lo que se gastaba en suministros, transporte y lo que se destinaba a la iglesia no entraba en estas cifras. Profundizando en los registros, descubrimos que en el año 1570 más de 2,000 esclavos trabajaban en las minas de oro de Veraguas. Autores contemporáneos afirman que una veta que no rindiera al menos un castellano de oro en una artesa común no se consideraba digno de explotación. Y las minas de Veraguas no eran ni mucho menos el único distrito productor de oro. Las minas de Chiriquí producían cantidades extraordinarias. Las minas de Darién eran mundialmente famosas. También había minas en la actual provincia de Coclé, en Los Santos y en muchos otros distritos. El valor total del oro producido supera la imaginación.
Se afirma en documentos oficiales que una pequeña mina privada produjo suficiente oro en un año para construir un colegio en Panamá, una iglesia y varias mansiones señoriales. Y además esa mina proporcionó una cómoda fortuna a su propietario. Además se sustrajeron sumas incalculables de oro de los indígenas y de las tumbas prehistóricas. No es extraño entonces que Panamá fuera la más rica y próspera de las posesiones de España en el Nuevo Mundo. Además de su propia riqueza, Panamá era el punto de recepción y envío de todos los tesoros de los puertos de México, América Central y del Sur en el Pacífico y las Indias Orientales. Además de todo esto, la riqueza de Panamá en ganado era enorme. Más aún, de los bosques se obtenían grandes cantidades de maderas valiosas, tintes y plantas medicinales. La producción de perlas de las Islas de las Perlas y de las aguas de la Bahía de Panamá valía el rescate de un rey cada año. Las tierras fértiles de Panamá producían grandes cosechas de azúcar, tabaco, café y cacao. Siendo así, naturalmente nos preguntamos por qué Panamá ha caído a su estado actual. ¿Por qué no se explota ni una sola mina hoy en día? ¿Por qué el Castillo de Oro se ha convertido en una insignificante república perpetuamente al borde de la bancarrota? ¿Por qué ha caído de su antigua orgullosa condición de país más rico del Nuevo Mundo a una tierra azotada por la pobreza que encontraría imposible llegar a fin de mes si no fuera por los ingresos que obtiene del canal y del comercio con los empleados de la zona, el ejército y la marina y la afluencia anual de turistas? El primer y más importante factor en el cese de la producción aurífera de Panamá fue que los españoles explotaban sus minas con mano de obra esclava, generalmente recurriendo a los indígenas. Estos se rebelaban con frecuencia y cuando se presentaba la oportunidad masacraban a sus crueles amos, destruían las explotaciones y ocultaban o arrasaban los accesos, con lo que las minas se perdían. Los esclavos negros y moros que llegaban huían, se aliaban con los bucaneros y los indígenas. Los esclavos negros y moros llevaban una vida salvaje y representaban una amenaza constante para los asentamientos periféricos. Más tarde, con la emancipación de los esclavos, muchas minas no podían explotarse con rentabilidad y fueron abandonadas. En numerosos casos, las riquísimas vetas se explotaron y agotaron. Las revoluciones, rebeliones y guerras también influyeron. Los pastizales ganaderos quedaron desiertos, las haciendas periféricas fueron destruidas, los asentamientos desprotegidos fueron abandonados y la selva se apoderó de campos y tierras. Pero todo esto llevó muchos años. Incluso en el año 1850 prácticamente todo el comercio del istmo se financiaba con oro panameño en bruto. Pueblos del interior como Santiago de Veraguas, Las Minas, San Francisco y muchos otros eran centros populosos y activos de riqueza, moda y comercio. Actualmente esos pueblos lucen ruinosos y semidesiertos. Y toda la antigua prosperidad del país podría haberse recuperado y Panamá todavía podría ser un país rico y próspero si no hubiera sido por su gente. Los españoles, a pesar de su crueldad y su insaciable ansia de oro, eran hombres audaces e indomables. Para los españoles ninguna dificultad era demasiado grande para ellos si había riquezas que obtener o nuevas tierras que conquistar. Para los españoles ninguna empresa era demasiado difícil, ningún peligro podía disuadirlos. Incluso la muerte les importaba poco. Los españoles, luchando contra los salvajes a su paso, conquistaron la tierra, fundaron pueblos, descubrieron minas, cultivaron la tierra, construyeron ciudades y soportaron todas las privaciones para cimentar la riqueza y la prosperidad del Castillo del Oro. Pero no así sus descendientes. Un pueblo decadente ha heredado la tierra que antaño fue la joya más brillante y rica de todas las colonias de la corona española. Con muy pocas excepciones, los panameños son de raza mestiza. Son una mezcla de español, negro e indio, con todas las peores y pocas de las mejores cualidades de los tres. Si a esto le sumamos una buena dosis de sangre china, una pizca de la de los antiguos esclavos moros, una mezcla de todas las razas europeas que han cruzado el istmo durante 400 años, tenemos al panameño de hoy. Hay sin duda algunas familias antiguas por cuyas venas corre la sangre de los conquistadores castellanos sin mezcla. En ciertos pueblos remotos del interior la gente se enorgullece de su pura ascendencia española. Pero el panameño promedio es el producto de un crisol donde se ha mezclado la sangre de una docena de razas. Además, la sangre ha sido de una clase poco deseable. Es la sangre de aventureros, de soldados de fortuna, de remesadores, de aquellos que buscaron refugio donde no había tratados de extradición en vigor. Es la sangre de jugadores y marineros, de esclavos oprimidos y de indios acobardados y vencidos. Es la herencia de esa vasta horda que pasó por el puente del mundo desde los días del conquistador Vasco Núñez de Balboa hasta la construcción del canal. En las distintas partes de la República el panameño varía un poco.
Pero solo en cuanto a sangre, no en carácter. En las provincias del norte y el oeste el panameño es principalmente de ascendencia española e indígena. En el distrito de Darién y el este el panameño es mayoritariamente africano. En las ciudades el panameño es una combinación de todo. Es una mezcolanza de razas, colores y ascendencia como pocas en el mundo. Pero sea cual sea su sangre, el carácter, el temperamento y la perspectiva del panameño son prácticamente los mismos en todas partes. El panameño es engreído, arrogante, perezoso y de complexión débil. Durante siglos el pueblo de Panamá se ha conformado con vivir del tráfico a través del istmo, con ganarse la vida con quienes iban de un océano a otro descuidando los recursos de su país. En el interior los panameños se han convertido en criaturas apáticas, miserablemente pobres, infestadas de anquilostomas, desnutridas e indescriptiblemente miserables. Sus vidas son tan desprovistas de sentido como las del ganado flacucho y garrapaticida. Su intelecto apenas supera al de las bestias que los rodean. En las ciudades la gente común apenas es superior en cuanto a condiciones físicas o morales y carece por completo de iniciativa, previsión o ambición, salvo para jugar a la política o para conseguir un puesto público fácil. Claro que hay excepciones. Hay muchos hombres decentes, inteligentes, progresistas, modernos y trabajadores que se preocupan por los intereses y el bien de su país. Son hombres honestos y de ideas avanzadas que serían un orgullo para cualquier país. Pero estos son una lamentable minoría. Ni siquiera los mejores panameños son constructores, creadores, fabricantes, maestros de la industria, ni siquiera buenos hombres de negocios. Las pocas industrias que hay en Panamá están dirigidas por estadounidenses. Todos los comercios importantes están en manos de extranjeros y hebreos. Los chinos y los indios orientales controlan la mayor parte de los comercios más pequeños. E incluso los negros de las Antillas británicas y francesas superan a los panameños nativos en cuanto a capacidad comercial y progresividad. Es de extrañar entonces que Panamá sea un país subdesarrollado, en gran parte despoblado, atrasado y sumido en la pobreza. De no ser por el canal y los estadounidenses el país se habría arruinado hace mucho tiempo. Los pueblos estaban infestados de plagas hasta que nuestros ingenieros intervinieron y los sanearon. El país siempre estuvo endeudado hasta que un agente fiscal estadounidense se hizo cargo de las finanzas panameñas y frenó el robo generalizado entre los funcionarios. Los ingresos de Panamá provienen casi en su totalidad de los estadounidenses y del canal. Sin nuestra ayuda y apoyo el pueblo panameño ni siquiera habría podido lograr su independencia ni mantenerla posteriormente. Pero no hay la menor gratitud por lo que los ciudadanos de Estados Unidos de América han hecho por Panamá. No hay hombre más autosuficiente, egoísta y engreído en la tierra que el panameño promedio. El panameño es lo suficientemente sabio como para saber de qué lado está su pan, pero detesta a los estadounidenses con toda su alma, y le molesta especialmente que bajo la supervisión estadounidense el tesoro no pueda ser saqueado a voluntad por cualquier parásito político estafador y protegido de los funcionarios. El extranjero no se da cuenta al principio de la verdadera situación del país, y tiende a juzgar a los panameños por su propia valoración. Los panameños son charlatanes y hablan a viva voz de su ilustración, su progreso y su aprecio por los estadounidenses. Pero como todos los latinoamericanos, los panameños son diplomáticos natos y alaban a Estados Unidos en público y la maldicen en privado. De hecho, si no fuera por el poder omnipresente del tío Sam, las vidas y las propiedades de los estadounidenses no valdrían nada en Panamá. Incluso así los crímenes contra los estadounidenses se encubren siempre que es posible. No piensen por lo anterior que el panameño carece totalmente de buenas cualidades o rasgos positivos. Los panameños son profundamente patriotas, aficionados a la música y al arte. El panañemo es aparentemente un caballero refinado. Aunque por lo general los panameños tienen un toque de color en su rostro, algunos individuos han demostrado una y otra vez poseer un alto grado de valentía y abnegación. Sin embargo, en general, después de conocer a los panameños y vivir entre ellos, uno lamenta bastante que Henry Morgan no hiciera un trabajo limpio y exterminara a todos los habitantes de Panamá la Vieja cuando tuvo la oportunidad. Uno lamenta que el viejo Edward Mansvelt no tomara posesión de Santa Catalina y desde esa posición estratégica sometiera el istmo y lo anexara a los dominios británicos. Panamá es un país tan rico, tan fértil y tan hermoso como en los días de su mayor prosperidad. Panamá es una tierra casi virgen de bosques ilimitados, montañas estupendas, vastas llanuras onduladas, grandes ríos, valles exuberantes, altas mesetas y desiertos vírgenes. Se puede cruzar el istmo en trenes tirados por locomotoras de petróleo o navegar por el canal en enormes transatlánticos.
Se puede recorrer la ciudad de Colón o Panamá en automóviles o tranvías. Se puede vivir lujosamente en el Palaciego Tivoli o el Hotel Washington. Se pueden encontrar todas las comodidades y el confort de Nueva York en las tiendas. De la mañana a la noche se escucha el bullicio y el zumbido del progreso y la actividad modernos. Sin embargo, a pocas horas de todo esto, a menos de 150 millas de las bulliciosas ciudades y la modernizada zona del canal, se encuentra un vasto territorio desconocido, una tierra que ningún hombre blanco ha pisado jamás, un distrito donde habitan indígenas tan primitivos como aquellos que contemplaron con asombro los barcos de Cristóbal Colón. Y curiosamente fue en este distrito del Darién donde se estableció el primer asentamiento español en el Istmo. Fue a través de esta tierra salvaje e indómita que Vasco Núñez de Balboa emprendió su lento y difícil camino para contemplar el Pacífico. Y fue a través de las selvas del Darién que William Dampier, Bartholomew Sharp y sus compañeros bucaneros se abrieron paso del Atlántico al Pacífico en ese maravilloso viaje peligroso. La zona de Darién ha cambiado poco desde entonces. Las selvas son tan impenetrables como cuando los primeros españoles y los bucaneros posteriores se abrían paso entre la maraña de enredaderas y lianas. En los bosques habitan los mismos indígenas contra los que luchó Vasco Núñez de Balboa y las mismas tribus que ayudaron a los piratas a atacar a los odiados españoles. Aún se pueden encontrar a los indígenas chocois vestidos únicamente con taparrabos y con las extrañas coronas de madera descritas por Basil Ringrose y William Dampier. Aún se pueden ver a los indígenas cunas con los peines de palma y las narigueras de oro que atrajeron la atención y la curiosidad de los bucaneros. Y al igual que en la época de Basil Ringrose y sus compañeros en Darién hay indígenas amigables o domesticadas e indígenas salvajes o bravos. Como siempre, los indígenas chocois de piel morena son amigables y pacíficos, aunque tan primitivos como en el tiempo de la expedición de Vasco Núñez de Balboa. Los indígenas cunas son tan implacables, tan distantes y tan inaccesibles como cuando descuartizaron al pirata François Lolonais. Estas tribus salvajes nunca permiten que un hombre blanco o un hombre extraño entre en su territorio. También están los indígenas domesticados o, como dicen los panameños, los indígenas mansos. Son ellos descendientes de aquellos que ayudaron y guiaron a los bucaneros a través del istmo, y siempre fueron aliados de los piratas o por lo tanto enemigos de los odiados españoles. En Panamá y la ciudad de Colón se cuentan historias maravillosas sobre los indígenas cunas salvajes. Se dice que los indígenas cunas matan a quien entra en sus tierras o les cortan las plantas de los pies y luego los sueltan en la selva. Tanto los panameños como los indígenas chocois le tienen un miedo mortal a los indígenas cunas. De hecho, si bien los indígenas cunas impiden la entrada de extranjeros al territorio que controlan, dudo mucho que alguna vez maten o maltraten a un hombre blanco. Los indígenas cunas controlan un territorio que se extiende desde el río Chucunaque hasta las cabeceras del río Bayano. Personalmente he estado en el territorio prohibido controlado por indígenas los cunas durante un corto trecho. Incluso he vivido entre los indígenas cunas salvajes durante 2 semanas. Me trataron bien y me hice de muchos amigos. Pero los indígenas cunas bravos han visto las consecuencias del contacto con el hombre civilizado o supuestamente civilizado, y no tienen intención de permitir que los recolectores de caucho o los buscadores de oro nativos se afiancen en su territorio. Y cuando uno ha visto lo que la asociación con otras razas hace a los indígenas, no se puede culpar a los cunas si adoptan medidas severas para mantener su tribu pura e inmaculada. Los indígenas de San Blas siempre se han confundido con los cunas. Pero son muy distintos. Los indígenas de San Blas son una tribu pacífica y amistosa que habita la costa atlántica y los islotes vecinos. Antiguamente eran amigos jurados de los piratas y brindaron una ayuda inestimable a todos los piratas británicos desde la época de Francis Drake hasta la de William Patterson. Los indígenas de San Blas como marineros son insuperables y muchos barcos bucaneros anclaron frente a las islas de San Blas y recogieron a los robustos indígenas de piel morena para que les sirvieran de pilotos en sus incursiones por las costas. Los bucaneros trataban a los indígenas con justicia dondequiera que los encontraban, aunque sin duda su actitud hacia ellos se debía a motivos egoístas más que a cualquier sentido de humanidad o decencia. Los bucaneros sabían bien cómo trataban a los indígenas los españoles. Los bucaneros sabían que tratando con amabilidad y justicia a los indígenas podían ganarse su confianza y amistad y así alistarlos como aliados contra los españoles. Y sobre todo los piratas se veían obligados a depender en gran medida de los indígenas nativos para su alimentación. Fuera cual fuera el motivo, los piratas nunca molestaron ni perturbaron a los aborígenes. Incluso cuando los indígenas de alguna localidad hasta entonces virgen los atacaban, los bucaneros nunca respondían.
En cambio, los bucaneros se esforzaban por apaciguar a los indígenas. Los bucaneros les hacían gestos de amistad, les ofrecían regalos o si les resultaba imposible hacer las paces con ellos abandonaban el lugar. En todos sus registros no hay un solo caso de que los piratas maltrataran o mataran a indígenas excepto en ocasiones en que los españoles tenían amigos indígenas que participaban en batallas contra los bucaneros o en el caso de los sirvientes de los españoles. Como resultado, los corsarios siempre fueron bien recibidos en las aldeas indígenas. Los piratas siempre encontraron en las aldeas indígenas refugio en tiempos de necesidad. Y los indígenas con gusto les proporcionaron a los piratas caza, grano y verduras e incluso canoas y guías. De hecho, sin los guías y las embarcaciones proporcionadas por los indígenas cunas y los chocois, el peligroso viaje de Bartolomeu Sharp jamás habría sido posible, pues habría sido imposible para los bucaneros cruzar el istmo, llegar al Pacífico y atacar a la flota española. Pero incluso con la ayuda de los indígenas, la hazaña de Bartolomeu Sharp fue maravillosa. Al intentar seguir su ruta hoy y ver el territorio que recorrieron, uno se da cuenta de lo mal que estaban. La selva es tan densa que en muchos lugares es imposible avanzar un metro sin abrirse paso a través de la maraña de lianas, arbustos espinosos, palmeras espinosas, plantas venenosas y juncias enmarañadas y afiladas. Hay ríos profundos y rápidos, laderas escarpadas, barrancos intransitables. Sin embargo, a través de esta naturaleza salvaje, estos hombres audaces se abrieron paso guiados por sus amigos indígenas y lograron cruzar sanos y salvos. Ya es bastante difícil cruzar la zona del Darién a pie en la estación seca con todas las comodidades. Pero los 327 piratas emprendieron el viaje en la estación lluviosa y como provisiones solo contaban con 4 panes cada uno, mientras que su equipo consistía en una mecha, una pistola y una percha. Para evitar confusiones y que sus compañeros fueran tomados por enemigos, la compañía se dividió en 7 grupos, cada uno portando una bandera de un color distintivo. Con 6 indígenas como guías, los 327 hombres partieron. Los piratas atravesaron la selva y subieron las montañas, vadeando o nadando los arroyos. A menudo los piratas cruzaron el mismo río una docena de veces, acosados por insectos nocivos, llenos de temores supersticiosos a bestias monstruosas y fabulosas. Los piratas eran constantemente empapados por la lluvia. Pero los piratas no se detuvieron ni vacilaron. Aquí y allá los piratas llegaron a aldeas indígenas que eran exactamente iguales a las que se encuentran hoy en la zona de Darién. En todas partes los indígenas amistosos abastecían a los piratas de plátanos, yuca, maíz y caza. Finalmente los piratas, sin perder a nadie y con 50 indígenas que se habían unido a la expedición, llegaron al río Santa María y se embarcaron en 68 canoas proporcionadas por los indígenas. Pero Basil Ringrose dice: si antes habíamos estado cansados viajando por tierra, sin duda estábamos en peores condiciones en nuestras canoas. Pues a cada paso nos veíamos obligados a bajar de nuestras barcas y arrastrarlas por arena, rocas o árboles que cruzaban el río, y lo llenaban incluso varias veces por encima de la misma tierra. Todo lo cual describe de forma muy vívida y precisa las condiciones que uno encuentra cuando viaja en la zona del Darién hoy en día, según sé por experiencia personal. Los piratas por fin llegaron a la parte ancha del río, y se abalanzaron sobre el pequeño pueblo fronterizo del Real de Santa María. Con 50 hombres los corsarios tomaron el fuerte a pesar de su guarnición de 260 hombres. Entre los piratas solo hubo un muerto y 2 heridos durante el combate. Pero los piratas descubrieron para su pesar que era demasiado tarde. Tan solo 3 días antes, el tesoro acumulado en la mina de caña con más de 300 kilos de lingotes de oro había sido llevado en barco a Panamá. El pueblo de Real de Santa María Real estaba tan vacío como el armario de la vieja madre Hubert. Pero los piratas no pensaban regresar con las manos vacías. El tesoro había ido a Panamá, y sin duda también había otras riquezas allí. Así que a bordo de las frágiles piraguas los piratas partieron hacia la gran ciudad sin amilanarse. Al llegar a Panamá, los piratas abordaron y capturaron la flota española, tomaron posesión del buque insignia y los transformaron en una embarcación pirata. Luego los piratas asolaron la costa de Sudamérica, y finalmente doblaron el Cabo de Hornos y llegaron sanos y salvos al Caribe. El pueblo de Real de Santa María todavía existe, y justo debajo del pueblo actual aún se pueden ver las ruinas desmoronadas de la ciudad que Bartolomeu Sharp y sus hombres tomaron al concluir ese terrible viaje a través de la jungla del Darién desde el Atlántico. Antiguamente el pueblo real de Santa María era un importante puesto de avanzada. Era un depósito fuertemente custodiado y amurallado de grandes cantidades de oro extraído de la caña y de muchas otras minas del distrito. Desde lo que hoy es Colombia se traía polvo de oro y esmeraldas.
Pero la incursión del pirata Bartolomeu Sharp significó la ruina de la zona de Darién. Los españoles, al darse cuenta de que por donde antes cruzaban los piratas otros podían encontrar un camino, sintieron que el tesoro estaba inseguro allí. Una tras otra, mina tras mina, fueron abandonadas por temor a las incursiones piratas, y debido a los constantes levantamientos entre los indígenas. Las guarniciones militares se retiraron y las ciudades quedaron desiertas. El distrito antaño increíblemente rico quedó en manos de negros semisalvajes e indígenas primitivos. Los asentamientos que quedan hoy son hoyos miserables. Los habitantes son perezosos y descuidados. Los bosques de Darién todavía están densos con maderas tintóreas, valiosas y plantas medicinales. Los ríos de la zona del Darién todavía fluyen sobre arenas doradas, y sus montañas todavía guardan fortunas en riqueza mineral. Pese a sus riquezas naturales, la zona del Darién es en su mayor parte un desierto indómito e impenetrable. La ciudad nueva y la ciudad vieja de Panamá. La ciudad de Panamá, a la que el pirata Bartolomeu Sharp y sus hombres se acercaron en sus pequeñas canoas tras aquel memorable viaje a través del Darién, es la misma ciudad que aún se alza sobre el Pacífico desde la sombra del Cerro Ancón. Pero la ciudad de Panamá ha cambiado mucho desde la época en que los piratas con cuchillos en los dientes invadieron las barandillas de los barcos españoles y en combate cuerpo a cuerpo se alzaron con la victoria. Sin embargo, en muchos sentidos la descripción que Basil Ringrose dio de la ciudad serviría también para describir la ciudad actual. Dice Basil Ringrose: la ciudad de Panamá se encuentra en una bahía profunda y su forma es circular excepto en la parte que bordea el mar. Anteriormente la ciudad de Panamá se encontraba a 4 millas al este, donde fue tomada por el pirata Henry Morgan, pero tras ser incendiada la trasladaron al lugar donde se encuentra ahora. Esta nueva ciudad de la que hablo es mucho más grande que la antigua, y está construida principalmente de ladrillo mientras que el resto es de piedra y teja. Las iglesias aún no terminadas son 8. La iglesia principal se llama Santa María. La ciudad abarca más de 1 milla de ancho y 1,5 millas de largo. La mayoría de las casas son de 3 pisos. La ciudad de Panamá está bien amurallada en sus alrededores y tiene 2 puertas de acceso. No hay muralla donde un arroyo desemboca en la ciudad. El arroyo con la crecida permite la entrada de barcas para abastecer a los habitantes con todo tipo de artículos de primera necesidad. Alrededor de la ciudad de Panamá, a lo largo de 7 leguas aproximadamente, todo el territorio es sabana. Solo aquí y allá se puede ver algún trozo de tierra boscosa. Ahí termina la similitud de la descripción de Basil Ringrose con la ciudad actual, porque continúa diciendo: el suelo sobre el que se asienta la ciudad de Panamá es muy húmedo, lo que le da mala fama en cuanto a salud. El agua también está llena de gusanos. Una noche después de nuestra llegada encontramos gusanos de 3/4 de pulgada de largo tanto en nuestra ropa de cama como en otras prendas. La ciudad de Panamá tenía muy mala fama por su preocupación por la salud, no solo en la época de los bucaneros, sino hasta que los ingenieros yanquis con su energía e inteligencia tomaron las riendas y transformaron el lugar de un lugar plagado de plagas en una ciudad limpia y sanitaria, donde la tasa de mortalidad es ahora tan baja como en las mejores ciudades del norte. Pero nadie excepto Basil Ringrose ha llamado la atención sobre los gusanos. Sin duda, incluso hoy él o cualquier otra persona encontraría numerosas otras criaturas detestables tanto en su ropa de cama como en sus demás prendas tras pasar una noche en un hotel panameño o en un barco panameño en la costa. Sin duda, si Basil Ringrose y sus camaradas pudieran contemplar la ciudad de Panamá desde el mar hoy la reconocerían, y podrían señalar muchos puntos de referencia familiares, pues exteriormente el pueblo ha cambiado poco. Las murallas circundantes han desaparecido en algunos lugares. El arroyo ahora es de tierra firme. Las 8 iglesias y más se han terminado. Muchas de las iglesias se han derrumbado en los largos años transcurridos desde que el piloto literario del pirata Bartolomeu Sharp escribió su descripción. Pero la ciudad de Panamá sigue siendo circular excepto donde bordea el mar. Las casas de la ciudad de Panamá siguen siendo principalmente de ladrillo, piedra y teja, y en su mayoría tienen 2 o 3 pisos. A su alrededor aún se extienden las sabanas con sus zonas boscosas. Pero si el meticuloso Basil Ringrose pudiera entrar hoy a la ciudad de Panamá, la encontraría muy distinta a la que conocía. Por las lisas calles de asfalto pasan decenas de microbuses, automóviles y ruidosos tranvías. Tiendas concurridas y grandes almacenes bordean las estrechas aceras. Las luces eléctricas brillan por doquier por la noche. Gente de todos los colores y nacionalidades abarrota las calles. Camiones de bomberos a motor gloriosos en rojo y dorado se lanzan con estrépito a los escasos incendios. Hay fábricas de hielo y cervecerías, grandes centrales eléctricas y aserraderos, cabarets y cines.
Hay también en la ciudad de Panamá una espléndida estación de tren de hormigón blanco e incluso letreros eléctricos. En otras palabras, Panamá hoy es una ciudad completamente moderna, limpia, bulliciosa y atractiva, inalterada en su exterior pero completamente transformada en su interior. Ahora es aún más moderna y típicamente estadounidense en marcado contraste con la Panamá típicamente española. Las zonas de Ancón y Balboa se alzan en las laderas de las colinas tras la antigua ciudad que Bessel Ringrose y Bartolomeu Sharp contemplaban. Pero a pesar de su modernidad en innumerables aspectos, la ciudad de Panamá sigue teniendo un toque del viejo mundo, un toque de la antigua España, una ciudad de arquitectura y plazas españolas con numerosas calles estrechas curiosamente empinadas y apartadas donde los balcones salientes y las ventanas enrejadas casi se unen por encima de la cabeza. La ciudad de Panamá tiene muchos rincones donde el tiempo parece haberse detenido mientras el resto de la ciudad seguía su curso y con muchas reliquias del Panamá de hace 3 siglos. En el extremo de la ciudad se encuentra el baluarte de Chiriquí y las bóvedas que ahora son utilizados como prisión. La fortaleza aún recuerda los días de los bucaneros. La fortaleza es una estructura irregular en parte sobre la tierra y en parte bajo la tierra. La fortaleza tiene muros bajos y anchos y garitas sobresalientes. La fortaleza ha sido suavizada por el tiempo y no ha tenido cambios desde el día en que se construyó con el propósito de mantener a los temidos y odiados piratas alejados de este tesoro de España. En la avenida esquina con la calle Novena se encuentra la Plaza Herrera. Ahora esa esquina es un parque infantil, pero antes era el lugar donde el arroyo llegaba a la ciudad y con la crecida se dejaban entrar las barcas. Unos pasos cuesta arriba en la calle Novena esquina con la avenida Central se encuentra la tienda Pisa Pisa. En su día fue el Hotel Aspinwall y que no hace mucho se encontraba a orillas del mismo arroyo que mencionó Bessel Ringrose. Más adelante en la avenida A se pueden ver fragmentos de esa enorme muralla que rodea la ciudad con dos puertas medio oculta por casas y tiendas y parcialmente en ruinas pero aún ceñuda y sombría donde quiera que se alza. En la calle 11 la muralla bordea un lado de la vía pública durante casi una manzana entera. Este en tiempos de Bessel Ringrose era el límite de la ciudad al oeste. La ciudad de Panamá no era tan grande como Bessel Ringrose. A medida que la ciudad ha crecido ha desbordado las antiguas murallas dejándolas aisladas en el corazón de la ciudad como lápidas olvidadas. Algunas de las iglesias de las que escribió el historiador pirata aún se pueden ver aunque en su mayoría están en ruinas. En el incendio que asoló la ciudad en el año 1756 muchas de esas iglesias fueron destruidas y pocas reconstruidas. La iglesia de Santa María ha sido reemplazada por la catedral con sus torres adornadas con conchas de perla. La iglesia de San Francisco en la Plaza Bolívar ha sido modernizada al menos en su exterior hasta el punto de ser irreconocible aunque sus enormes portales de hierro forjado con sus gigantescas aldabas a unos 4 pies sobre el nivel del suelo aún se conservan. La iglesia de las Mercedes en la avenida Central se ha mantenido en reparación y remodelada. La iglesia de Santa Ana ocupa la manzana de la calle Octava a la calle Novena frente a la Plaza Santa Ana también se ha mantenido en reparación y remodelada. La iglesia de Santo Domingo con su célebre arco plano en la esquina de la avenida A con la calle Tercera es poco más que una ruina. El desmoronamiento de muros y mampostería marca muchas otras iglesias. La iglesia de San Felipe de Neri en la esquina de la avenida B con la calle Cuarta permanece como era en la época de Bessel Ringrose. Sin duda el cronista contempló a menudo las grandes murallas de la ciudad de Panamá y la iglesia de San Felipe con andamios, escaleras y artesanos trabajando pues se estaba construyendo en el momento de la visita de los bucaneros y se terminó en el año 1688. Estas antiguas iglesias son muy interesantes incluso las que están en ruinas. Las iglesias son verdaderas curiosidades arquitectónicas de una construcción maravillosa pues se construyeron con los restos rescatados de las ruinas de la ciudad vieja de Panamá. Se utilizaron ladrillos, piedra labrada, escombros, trozos de piedra labrada con gran riqueza, retazos de la ciudad destruida. Una mezcla de materiales conforma sus paredes y a menudo entre la mampostería heterogénea y desmoronada se puede ver algún nicho bellamente decorado con su santo tallado aún intacto, y con su pintura y yeso coloreado tan frescos y brillantes como si no lo hubieran azotado las lluvias y tormentas de siglos. Pero la iglesia más interesante de todas, el lugar más interesante de toda la ciudad de Panamá, es la modesta y pequeña iglesia de San José en la calle 8 y la avenida A. La iglesia es un sencillo edificio blanco de paredes desnudas y exteriormente poco impresionante pero que alberga en su interior la vista más gloriosamente deslumbrante de toda la República, el altar dorado de San José cuya historia se lee como una novela romántica, y vincula la época de Henry Morgan con el presente.
Cuando los piratas tomaron la fortaleza de San Lorenzo en la desembocadura del río Chagres, corrió la voz a la ciudad de Panamá de que los temibles piratas estaban en suelo panameño y se dirigían a la ciudad. Los aterrorizados habitantes se apresuraron a esconder y salvaguardar los tesoros que poseían. Las iglesias estaban repletas de una gran cantidad de vasos de oro y plata, cálices y crucifijos enjollados, vestimentas cargadas de gemas y oro. La iglesia de San José era la más rica de todas las casas de Dios en la ciudad y estaba llena de tesoros. En la iglesia de San José se encontraba el famoso e invaluable altar de oro macizo. El altar de oro macizo estaba formado a partir del diezmo de todo el oro que llegaba a Panamá y que se pagaba a la iglesia. El altar estaba formado por placas de metal batido bellamente cinceladas y delicadamente labradas. Era una obra maestra de arte que valía una suma fabulosa solo por el metal. Apresuradamente los sacerdotes y monjes reunieron sus tesoros y los padres de San José desmantelaron su altar. Tras despojar a su iglesia, cargaron su preciado cargamento en un barco que los esperaba y se hicieron a la mar junto con muchas otras embarcaciones que contenían riquezas incalculables. Cuando llegaron los piratas encontraron pocas riquezas eclesiásticas. Los barcos fueron confiscados y enviados en su persecución, pues el pirata Henry Morgan se enteró de su partida mediante tortura. Pero aunque algunos fueron interceptados y sus tesoros saqueados, la embarcación que contenía el altar dorado de San José nunca fue encontrada. Nunca se supo de muchos de los barcos que huyeron de la ciudad amenazada. Nadie conoce su destino. Algunos barcos sin duda naufragaron en zonas deshabitadas de la costa, como ocurrió en las costas de Darién. En otros barcos quizás las tripulaciones se amotinaron y tras matar a sus oficiales se llevaron el cargamento. Corren rumores de que gran parte del tesoro rescatado fue enterrado en islotes y cayos remotos para protegerlo de futuras incursiones piratas. Pero en cualquier caso reinó el caos tras la destrucción de la ciudad vieja de Panamá. Cuando los españoles se marcharon del escenario de la matanza y el saqueo y fundaron la nueva ciudad de Panamá, los sacerdotes de San José construyeron una iglesia en la avenida. La nueva iglesia de San José era un pequeño edificio de aspecto sobrio cerca de las murallas de la ciudad y cerca del arroyo que menciona Basil Ringrose. Dentro de su iglesia, en lugar de la maravilla de oro reluciente, los sacerdotes erigieron un insignificante altar blanco. A través de incendios e inundaciones, años de escasez y prosperidad, la pequeña iglesia y su modesto altar sobrevivieron a salvo. El miedo a los piratas no preocupaba en absoluto a los padres de San José. No tenían nada que tentar a los ladrones y gradualmente con el paso de los años el famoso altar y su historia fueron olvidados. Pero finalmente llegó un momento en que ya no hubo miedo a los bucaneros, cuando el gobierno despótico de España terminó, cuando las revoluciones dejaron de existir y cuando bajo la protección del tío Sam la nueva república tenía asegurado un futuro pacífico y estable. Luego por un tiempo los padres de San José trabajaron silenciosamente y en secreto. El pequeño altar blanco fue raspado y limpiado. Y he aquí que removida la cubierta de pintura, el altar dorado resplandeció una vez más en toda su gloria largo tiempo olvidada. Allí en la modesta y pequeña iglesia de San José se yergue ahora el altar de oro bajo un gran ventanal de ricos vitrales. A través de los vitrales el sol se proyecta con un resplandor deslumbrante sobre la bruñida superficie de la masa de oro. El altar de oro está inalterado en su delicado cincelado y grabado. Es ahora tan hermoso y maravilloso como cuando brilló con su esplendor en la antigua Panamá. El altar de San José ha perdurado a través de los siglos sin ser sospechado. Fue un secreto solo conocido por los padres de la iglesia para emerger de su crisálida de pintura blanca cuando llegó el momento oportuno. Probablemente sea el único tesoro que sobrevivió a la incursión pirata y aún existe. Es el único vestigio de ese estupendo tesoro invaluable que hizo famosa a Panamá la Vieja como la ciudad más rica de la Nueva España. Pero aparte de este altar salvado de forma tan extraña y romántica del saqueo y la destrucción de Panamá, hay mucho que ver de la antigua ciudad asolada por Henry Morgan y sus hombres. En automóvil se puede llegar fácil y rápidamente al lugar a apenas 5 millas de la costa desde la ciudad actual. La primera de las ruinas que se puede ver es el puente bajo y arqueado de piedra parcialmente derrumbado pero que aún cruza una pequeña corriente de marea. Es el mismo puente por el que Henry Morgan y sus piratas invadieron aquel fatídico día del año 1671. Más allá a la izquierda se encuentran las ruinas aún imponentes de un gran edificio. En pie aún majestuosa sobre todo se alza la torre de la antigua catedral, que es todo lo que queda de la iglesia de San Anastasio. En sus naves laterales sin techo han crecido grandes árboles. De las grietas y resquicios de la mampostería han brotado plantas, arbustos y enredaderas.
Pero la torre de la iglesia de San Anastasio aún se mantiene intacta. Basil Ringrose decía que la iglesia de San Anastasio era un hermoso edificio que a la distancia ofrece un espectáculo similar a la iglesia de San Pablo en Londres. Pero solo un marinero nostálgico ausente de Londres durante mucho tiempo, y con vagos recuerdos de la iglesia de San Pablo pudo apreciar la similitud entre aquella imponente torre y la solitaria torre de San Anastasio. Aún así es impresionante tal como se alza allí. La torre es un vívido recordatorio de la crueldad de los piratas. Es un monumento digno de las innumerables personas inocentes que murieron a su sombra, y cuyos huesos se han convertido en polvo entre la maleza de este lugar desolado. Cerca de la antigua iglesia y en el mismo borde del mar todavía se conserva un resto de la muralla de la ciudad y de los fuertes de la boca del puerto. Dispersos entre la maleza hay muchos otros muros y ruinas. Los panameños que no aprecian tales asuntos y aunque siempre se jactan de las ruinas han permitido que el sitio de Panamá Viejo sea profanado por una cantina o salón de bebidas y baile de mala reputación. Los panameños han descuidado el lugar hasta que en su mayor parte es una mera maraña, una jungla en miniatura de malezas, arbustos y árboles. El Dr. Edwin Dexter era superintendente de las escuelas de Panamá. El Dr. Edwin Dexter dedicó gran parte de su tiempo a una investigación exhaustiva de las ruinas. Con la ayuda de nativos proporcionados por el gobierno se limpió el lugar de maleza y se realizaron mediciones y planos minuciosos. A partir de estos el Dr. Edwin Dexter modeló una reproducción de las ruinas a escala exacta y luego obtuvo de los archivos de Sevilla copias de los informes y descripciones originales de Panamá tal como era en la época de Henry Morgan. A partir de estos datos sabemos que la ciudad era muy diferente de las ideas generalmente aceptadas de aquella ciudad noble y majestuosa que Alexandre Olivier Exquemelin describió como poseedora de 2000 casas de magnífica y prodigiosa construcción, habitadas en su mayor parte por comerciantes de esa región quienes son inmensamente ricos. Para el resto de los habitantes de menor categoría y comerciantes esta ciudad contenía 5000 casas más. Si por magnífica y prodigiosa construcción el cronista Alexandre Olivier Exquemelin se refería a edificios de piedra o ladrillo entonces estaba completamente equivocado pues los registros oficiales muestran que había pocos edificios de piedra o de importancia y que la mayoría de las casas así como algunos de los edificios públicos eran de caña trenzada, madera y adobe con techo de palma. Además la mayoría de estos edificios eran poco más que chozas. En la descripción oficial de la ciudad las viviendas se dividían en dos clases, las que tenían piso y las que no. Y las que no tenían piso eran la gran mayoría. Pero no hay razón para pensar que Alexandre Olivier Exquemelin se refiriera a aquel magnífico y prodigioso edificio o las casas menores fueran de piedra. De hecho, dice específicamente, todas las casas de esta ciudad fueron construidas con cedro, siendo de una estructura muy curiosa y magnífica. Si la ciudad hubiera sido de piedra sólida y mampostería como se ha supuesto habría sido difícil incendiarla por completo. Mientras que podemos comprender fácilmente cómo el incendio arrasó con los cientos de frágiles estructuras de madera y caña que tenía delante dejando solo en pie los indestructibles muros y edificios de piedra. Sin lugar a dudas en comparación con otras ciudades de su época Panamá era una ciudad noble y majestuosa pues albergaba la imponente Catedral de San Anastasio, 7 monasterios y 2 conventos. En la ciudad vieja de Panamá había al menos 4 iglesias, un hospital, numerosos establos donde se guardaban los caballos y mulas utilizados para transportar tesoros y mercancías por el camino del oro. Tenía también la ciudad un enorme mercado público, una majestuosa y magnífica casa perteneciente a los genoveses para su comercio con negros, varios grandes almacenes, cuarteles, la casa de un gobernador, una bóveda donde se almacenaban los tesoros que se transportarían, y varios fuertes la mayoría de los cuales eran de sólida construcción de piedra. Las ruinas de todos estos aún se pueden rastrear aunque la mayor parte de las iglesias, monasterios y otros edificios en ruinas fueron demolidos y el material fue transportado a la nueva ciudad de Panamá donde se utilizó en la construcción de los edificios. Al limpiar las ruinas el Dr. Edwin Dexter también se hizo con una enorme colección de objetos diversos muchos de gran interés histórico. Había botellas y cristalería, vajillas, botones, monedas, restos de dagas, pistolas, revólveres, empuñaduras de espadas, candados, utensilios domésticos, etc. Algunos se encontraban en buen estado de conservación pero la mayoría se habían derretido parcialmente por las llamas e ilustraban gráficamente el terrible calor del incendio. Según Alexandre Olivier Exquemelin, testigo presencial de los hechos, el incendio continuó durante 4 semanas después del día en que comenzó. Nunca en la historia de la piratería se había producido una destrucción tan desenfrenada.
No solo incendiaron la ciudad, sino que por pura vileza Henry Morgan prendió fuego a 200 almacenes donde el jefe pirata había colocado un gran número de esclavos junto con una infinidad de sacos de harina. Ha habido mucha confusión sobre el origen del incendio. Se ha argumentado que fue accidental o que los residentes lo provocaron para evitar que los piratas ocuparan la ciudad. Pero no cabe la menor duda de que fue un acto deliberado de Henry Morgan, quien, presa de una furia demoníaca, descubrió que tras su ardua batalla y sus cuantiosas pérdidas, la mayor parte de los objetos de valor habían sido transportados a lugares remotos y ocultos. Alexandre Olivier Exquemelin estuvo presente en el saqueo de la ciudad y quien debería saber la verdad, afirma en particular. Ese mismo día, alrededor del mediodía, Henry Morgan hizo que ciertos hombres prendieran fuego en privado a varios grandes edificios de la ciudad sin que nadie supiera de dónde provino el fuego ni quiénes fueron los autores del mismo, y mucho menos qué motivos persuadieron al capitán Henry Morgan a hacerlo. Hasta el día de hoy aún se desconocen los motivos. Pero Alexandre Olivier Exquemelin continúa diciendo: el capitán Henry Morgan se esforzó por hacer creer al público que los españoles habían sido la causa de esto. Fueron sospechas que Henry Morgan supuso entre su propia gente al percibir que lo criticaban por esa acción. Que las casas eran, como he dicho, de construcción endeble es evidente por la declaración de Alexandre Olivier Exquemelin de que en menos de media hora el fuego consumió una calle entera. Más adelante, Alexandre Olivier Exquemelin dice, hablando del mercado de esclavos genovés: el capitán Henry Morgan también ordenó que se incendiara este edificio, por lo que fue quemado hasta los cimientos. Sin duda, el villano Henry Morgan, al ver que sus hombres se resistían a destruir una ciudad sin motivo, intentó culpar a los desafortunados habitantes. Como dice Alexandre Olivier Exquemelin, Henry Morgan era un mentiroso empedernido, un sinvergüenza sin principios, y traicionó una y otra vez la confianza que sus hombres depositaron en él. Así que es inútil intentar atenuar la ignominia de su reputación intentando absolverlo del delito de quemar la vieja Panamá o de incinerar a los esclavos indefensos. La toma de la ciudad de Panamá fue la hazaña más notable jamás realizada por los bucaneros. Al lograrla demostraron una valentía sin igual. Los piratas soportaron incontables penurias y sufrimientos y vencieron contra viento y marea. Con apenas 1000 hombres, Henry Morgan logró lo que muchos generales con un ejército a sus espaldas habrían dudado en emprender. Pero Henry Morgan lo echó todo a perder con su execrable crueldad y su destrucción despiadada. Hasta el fin de los tiempos, el saqueo de la ciudad de Panamá permanecerá como el crimen más vergonzoso y detestable de los bucaneros británicos. Mientras las ruinas de Panamá Vieja permanezcan en pie, serán mudos testimonios del acto más despreciable del más despreciable sinvergüenza pirata Henry Morgan. ¿Cómo Henry Morgan cumplió su promesa? Cuando Henry Morgan envió su pistola y sus balas al virrey de Panamá con la promesa de que las recogería en persona en un plazo de 12 meses, es dudoso que lo soñara. Pero hay muchas palabras ciertas dichas en broma. A Henry Morgan siempre le gustaba bromear en serio. Aunque asuntos urgentes lo retrasaron en otros lugares y transcurrieron 12 meses sin su aparición en la ciudad de Panamá, por lo que sin duda el virrey dio fervientes gracias a sus santos. Pero Henry Morgan cumplió su promesa medio en broma, al pie de la letra. Tras consolidar su reputación como líder bucanero con el exitoso aunque no muy lucrativo ataque a Puerto Príncipe, Henry Morgan procedió a equipar una flota y reclutar hombres para un golpe aún mayor. Ese golpe no fue nada menos que un asalto a la ciudad de Maracaibo. Nunca en la historia de esta desafortunada ciudad, repetidamente asaltada por piratas, se habían practicado tales crueldades e inhumanidades como las perpetradas por Henry Morgan y sus rufianes. Ni siquiera el pirata François Lolonais pudo inventar atrocidades tan diabólicas como las ideadas y ejecutadas por el bucanero británico. Cuando Henry Morgan finalmente zarpó, dejó el lugar repleto de hombres y mujeres quemados, torturados, destrozados y moribundos. Pero Henry Morgan había tenido tanto éxito, había burlado tan inteligentemente a la flota española enviada para bloquear su salida del lago de Maracaibo, y tan completa había sido su victoria sobre los barcos de guerra españoles, que su prestigio aumentó enormemente, y de inmediato comenzó a planear hazañas mayores. Comparado con el plan que Henry Morgan tenía en mente, sus hazañas anteriores habían sido meras bagatelas. La intención de Henry Morgan era reunir la flota pirata más imponente jamás reunida, y con ella atacar las ciudades de Veracruz, Cartagena o Panamá. Las tres eran ciudades maravillosamente ricas y estaban fuertemente fortificadas. Si bien la ciudad de Panamá prometía con mucho el mayor botín, las dificultades para tomarla parecían casi insuperables. Alexandre Olivier Exquemelin decía que el nombre y la fama de Henry Morgan fueron suficientes para atraerle más hombres y barcos de los que podía emplear.
Pero para asegurarse de reunir una fuerza lo suficientemente numerosa, Henry Morgan envió cartas a todos los antiguos y expertos piratas que habitaban la isla de Tortuga, a los cazadores y plantadores semidescabellados de Haití, y a los pillos de Cayo Tradewin. En barcos, canoas y botes los bucaneros acudieron al llamado de Henry Morgan desde lejos y cerca. Incluso algunos atravesaron a pie los bosques de la isla La Española. El 24 de octubre de 1670 el ejército de asesinos se reunió. Para abastecer su expedición, Henry Morgan envió 4 barcos a la ciudad de Río de la Hacha, donde las tripulaciones saquearon la ciudad, torturaron a los habitantes y se apoderaron de 4.000 fanegas de maíz. Mientras tanto, sus hombres se habían dedicado a la caza. Así, completamente abastecidos con carne enlatada y maíz, la flota zarpó de la isla La Vaca. En Cabo Tiburón, en Haití, se encontró con los que venían de Jamaica. La flota contaba ahora con 37 barcos, el mayor de los cuales era el de Henry Morgan con 22 cañones grandes y 6 pequeños. El navío más pequeño llevaba 4 cañones. Nunca en los anales de la piratería se había visto una flota semejante, y con 2.000 enemigos combatientes además de los marineros, Henry Morgan confiaba en poder tomar cualquier ciudad del continente español. Cuando los demás capitanes fueron convocados a consejo, y se realizó un sorteo para decidir su objetivo, la elección recayó en la ciudad de Panamá. Los piratas consideraron esta aventura tan peligrosa que el seguro habitual de accidentes por pérdida de extremidades, ojos, etc. se incrementó considerablemente. Se otorgaron 1.500 piezas de A8 por la pérdida de ambas piernas, 1.800 por la pérdida de ambas manos, 600 por cada pierna, lo mismo por una mano y 100 piezas de A8 por un ojo. Además, se ofrecieron cuantiosas recompensas por actos especiales de valentía y se incrementaron las bonificaciones habituales de los oficiales. Tras todo esto, la flotilla zarpó, pero Henry Morgan no quería dejar un enemigo a su retaguardia y decidió primero atacar y conquistar la isla de la Providencia. Esto no solo le dejaría vía libre para la retirada, sino que además sabía muy bien que innumerables forajidos y bandidos eran deportados a esta isla desde Panamá, y que estos sinvergüenzas le servirían de guía. Tan grande era la fama de Henry Morgan para entonces que el gobernador de la isla de la Providencia no opuso resistencia a pesar de que la ciudad estaba fuertemente fortificada y bien guarnecida. El gobernador de la isla de la Providencia ofreció rendirse con la condición de que Henry Morgan participara en un plan que permitiera a su excelencia salvar su dignidad y su pellejo. El plan del gobernador era simular un ataque por parte de Henry Morgan al que el gobernador fingiera resistencia. El plan se llevó a cabo. La isla cayó en manos de los bucaneros sin que se produjera un ataque real, y los piratas procedieron de inmediato a robar a la población. Destruyeron los fuertes, inutilizaron los cañones y se apoderaron de 30.000 libras de pólvora, grandes cantidades de munición y varios cientos de mosquetes. Como Henry Morgan había previsto, había bandidos proscritos en la isla, y 3 de ellos se ofrecieron gustosamente a unirse a sus filas. El siguiente paso en el juego era en cierto modo el más difícil de todos, pues para llegar a la ciudad de Panamá o ascender el río Chagres era necesario silenciar el fuerte San Lorenzo en la desembocadura del río. El fuerte San Lorenzo era una fortificación que se consideraba absolutamente inexpugnable y que había sido reforzada y armada con mayor intensidad desde la toma de Portobelo 2 años antes. Con la excusa de que si enviaba toda su flota los españoles sospecharían de sus designios sobre la ciudad de Panamá, Henry Morgan envió 4 barcos con 400 hombres al mando del capitán Joseph Bradley con órdenes de tomar la fortaleza de San Lorenzo. Joseph Bradley era uno de los antiguos y expertos piratas. Henry Morgan prefirió no atacar personalmente la fortaleza de San Lorenzo para no arriesgar su preciosa vida al tomar un lugar que no daría ningún botín. Aunque todo el crédito por la toma de la fortaleza de San Lorenzo siempre se le da a Henry Morgan, en realidad él no tuvo nada que ver con ella, sino que esperó seguro en la isla de la Providencia disfrutando de buen vino y excelente comida mientras Joseph Bradley asumía todos los riesgos y allanaba el camino para el descenso a la ciudad de Panamá. Nunca en todos sus feroces conflictos los piratas libraron una lucha más dura y desesperada que en la fortaleza de San Lorenzo. Estamos tan acostumbrados a oír hablar de las victorias ininterrumpidas de los bucaneros que hemos llegado a pensar que los españoles eran cobardes y que ofrecieron poca resistencia a sus enemigos. Pero esto es un grave error. Incluso los bucaneros reconocieron abiertamente el coraje, la determinación y el valor de las tropas españolas. En todos los casos, con la excepción de la traicionera rendición de la isla de la Providencia por parte de su gobernador, los españoles lucharon como furias y en casi todas las batallas realizaron proezas de valentía que les granjearon la mayor admiración y elogios de los piratas.
Pero siempre fueron tomados por sorpresa, siempre estuvieron en desventaja y no eran tan expertos en el combate cuerpo a cuerpo como los bucaneros. Nunca antes los piratas se habían visto tan en apuros como al tomar el imponente fuerte que custodiaba la entrada al río Chagres. Durante toda una noche y el día siguiente la batalla se prolongó con furia. Cuando finalmente el fuerte quedó en manos de los bucaneros, encontraron que solo quedaban 30 hombres de los 314 que formaban su guarnición, y ni un solo oficial quedó con vida. De hecho, muchos españoles, al ver que el lugar estaba a punto de caer, se arrojaron desde los parapetos al río o sobre las rocas al pie de los acantilados antes que rendirse a los odiados ingleses. Y de no haber sido por un simple accidente, es cuestionable si los piratas habrían logrado la victoria. Durante horas no lograron el menor avance, pues fuera de la fortaleza se alzaban pesadas empalizadas de estacas colocadas en doble fila y rellenas de tierra. El fuego de los soldados era tan mortífero que por mucho que lo intentaran, la fuerza atacante no pudo acercarse para prenderles fuego o derribarlas. Pero durante un asalto una flecha del fuerte alcanzó a uno de los piratas en la espalda y le atravesó el cuerpo por completo. Con una maldición el hombre sacó la flecha de la herida, la envolvió en un trapo, la metió en su mosquete y disparó contra los españoles. Atormentado por el dolor, el pirata solo pensó en usar el primer proyectil que tuvo a mano. Pero su acción les dio la victoria a los bucaneros. La tela de algodón incendiada por la pólvora cayó sobre el techo de paja de una casa dentro del fuerte y en un instante ardió en llamas. Cerca había una gran cantidad de pólvora, y antes de que los españoles se dieran cuenta de lo ocurrido se produjo una terrible explosión que mató a muchos soldados, desmontó varios cañones y causó consternación y confusión entre los defensores del fuerte. Aprovechando esto, los piratas se abalanzaron sobre las fortificaciones, dispararon y derribaron las empalizadas. Los bucaneros treparon por el foso que estaba lleno de tierra, y llegaron finalmente al interior de la fortaleza. Pero la lucha no había terminado. Poco a poco los españoles resistieron el avance de los piratas, luchando furiosamente con espadas, pistolas e incluso palos y piedras. Mientras otros españoles buscaban desesperadamente extinguir el fuego que ardía en el castillo. Aunque los bucaneros habían abierto la brecha y entrado en las fortificaciones interiores poco después de la medianoche, al mediodía del día siguiente no habían avanzado ni una docena de yardas y la batalla se recrudeció. Primero un bando, luego el otro ganaban ventaja. Muertos y heridos caían por todas partes, y los españoles y los británicos se amontonaban en montones de sangre. Poco después del mediodía, sin embargo, los piratas lograron una brecha donde se encontraba apostado el propio gobernador español con una compañía de escogidos cuerpos de guardia. Tras una desesperada lucha cuerpo a cuerpo, el valiente gobernador cayó con una bala de mosquete atravesándole la cabeza. Desmoralizado por la muerte de su jefe, el cuerpo de guardia se rindió. Los piratas comprobaron con asombro que además de estos 25 hombres escogidos solo quedaban con vida 5 españoles y que de los 30 supervivientes más de 20 estaban gravemente heridos. Los piratas también habían sufrido grandes pérdidas. De hecho, sus pérdidas fueron las mayores que habían sufrido jamás en un ataque, pues más de 100 hombres habían muerto, y más de 70 habían resultado gravemente heridos. Los piratas obligaron a los españoles capturados a arrojar los cadáveres por encima de los muros al río. Luego los bucaneros victoriosos encerraron a los hombres heridos y a las pocas mujeres en la iglesia de piedra sobre el fuerte y procedieron a reparar los daños para después de enviar noticia de la victoria a Henry Morgan. Pero los planes del líder en cierto modo fracasaron, pues había pensado tomar la fortaleza de San Lorenzo rápidamente y aniquilar a los españoles y evitar que ningún aviso de la llegada de los piratas llegara a la ciudad de Panamá. A pesar de la ferocidad del asalto, la lucha desesperada y el hecho de que la fortaleza estaba constantemente rodeada por los bucaneros, un grupo de 8 audaces españoles se ofreció como voluntarios para intentar atravesar las líneas piratas, llegar a la ciudad de Panamá y avisar de la llegada del enemigo. Parecía una empresa prácticamente imposible, pero los hombres lo lograron. Llegaron a la ciudad de Panamá sanos y salvos, y antes de que Henry Morgan emprendiera el viaje río arriba a través del istmo, los habitantes de la ciudad de Panamá supieron de su llegada y se prepararon para recibirlo. Antes de partir de la isla de la Providencia rumbo a la fortaleza de San Lorenzo y luego a la ciudad de Panamá, Henry Morgan saqueó la isla, incendió la ciudad y todas las casas. En la fortaleza de Santa Teresa dejó a un puñado de sus propios hombres. Henry Morgan hizo prisioneros a la gente, los embarcó y zarpó hacia el río Chagres. En la desembocadura del río 4 de sus barcos chocaron contra la barra y se hundieron. Entre ellos estaba el buque insignia.
Sin embargo, gracias a heroicos esfuerzos se salvaron todas las vidas con la excepción de unas pocas decenas de cautivos españoles que por supuesto no tenían ninguna importancia para los piratas. Al llegar a la ciudad capturada de San Lorenzo, Henry Morgan izó la bandera británica. Henry Morgan invariablemente cometía sus fechorías bajo la enseña británica. Henry Morgan encadenó a sus prisioneros en grupos y los obligó a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer reparando la fortaleza, levantando una nueva empalizada y reensamblando los cañones. Henry Morgan no tenía intención de dejar el río Chagres desprotegido para que una flota española pudiera entrar y sitiarlo en el istmo. Tras reacondicionar la fortaleza, la guarneció con 500 hombres y barcos anclados en el arroyo. Con ello Henry Morgan se sintió completamente seguro, y con 1.200 piratas él y sus compañeros se embarcaron en 5 grandes botes y 32 canoas para emprender la marcha por el río Chagres. Al segundo día llegaron al lugar llamado Cruz de Juan Gallego. Ahí Henry Morgan se vio obligado a abandonar sus barcos porque era mediados de la estación seca, y el río estaba tan bajo que era imposible seguir navegando. Entonces comenzó un viaje de penurias, sufrimiento y tenaz perseverancia casi sin parangón. Los piratas llevaban pocas provisiones pues esperaban abastecerse en los asentamientos y campamentos indígenas que encontraran en el camino. Pero a las poblaciones de la zona se les había adelantado la noticia de la caída de la fortaleza de San Lorenzo, y todas las aldeas y campamentos estaban desiertos, los campos destruidos y las provisiones robadas. Día tras día avanzaban a paso lento corriendo como locos hacia algún claro o grupo de chozas solo para maldecir y delirar al encontrarlos desiertos, rodeados de humeantes huertos ennegrecidos y sin un bocado de comida. Al cuarto día los hombres estaban tan hambrientos que devoraron sus bolsas de cuero para alimentar el fermento de sus estómagos que ahora era tan intenso que les roía las entrañas al no tener nada más que comer. Enloquecidos por el hambre incluso se pelearon por los trozos de cuero. Alexandre Olivier Exquemelin relató que los piratas organizaron un gran banquete con esas bolsas de cuero que sin duda les habría resultado más grato si no hubieran surgido diversas disputas sobre quién se quedaría con la mayor parte. De hecho, los piratas estaban listos para el canibalismo. Alexandre Olivier Exquemelin señaló que los piratas estaban dispuestos a asar o hervir a los españoles que se encontraran para saciar su hambre. Pero ni los españoles ni los víveres llegaban. Con el hambre algo apaciguada por su comida de cuero, los piratas seguían caminando con cansancio. La mayoría de los piratas estaban desprovistos incluso del equipo de cuero para devorar. Unos pocos más afortunados habían reservado una parte de sus raciones anteriores. Alexandre Olivier Exquemelin contó que era feliz quien había reservado desde el mediodía cualquier trocito de cuero para preparar su cena. Alexandre Olivier Exquemelin detalla la fase culinaria de esta dieta a base de cuero, evidentemente pensando que algún futuro viajero por el istmo podría encontrarla útil para preparar una cena. Alexandre Olivier Exquemelin señala que algunas personas que nunca salieron de la cocina de sus madres podrían preguntarse cómo estos piratas podían comer, tragar y digerir estos trozos de cuero tan duros y secos. Pero si alguna vez experimentaron el hambre, o mejor dicho la hambruna, sin duda encontrarían la manera por su propia necesidad como lo hicieron los piratas. Para comérselo los piratas tomaban el cuero y lo cortaban en pedazos. Luego lo golpeaban entre 2 piedras y lo frotaban, sumergiéndolo a menudo en el agua del río para que así se volviera flexible y tierno. Por último le quitaban el pelo y lo asaban al fuego. Y así cocido cortaban el cuero en pequeños bocados y lo comían. Para ayudar a la ingesta del cuero los piratas daban frecuentes sorbos de agua que por fortuna tenían a mano. Evidentemente había algo de sustento en las pieles secas pues no se menciona que nadie muriera de hambre. Pero el hambre no fue el único problema que enfrentó la compañía. A cada paso fueron asediados por emboscadas. Los piratas fueron acosados por aliados indígenas de los españoles quienes disparaban flechas envenenadas desde el bosque y arrojaban rocas en estrechos desfiladeros. El sexto día los piratas descubrieron una cueva que contenía 2 sacos de harina, algunos plátanos y 2 jarras de vino. Este hallazgo providencial fue distribuido por Henry Morgan entre los hombres más débiles. Los hombres más débiles también fueron subidos a canoas. La gran tropa de piratas continuó avanzando, y al día siguiente encontraron una reserva de maíz en un campamento indígena. Al séptimo día también capturaron algunos gatos y perros demacrados que habían sido abandonados por los nativos que huían. Los piratas mataron a los gatos y los perros y los devoraron al instante. Ese mismo día los bucaneros encontraron 16 jarras de vino que bebieron de un trago solo para enfermarse gravemente como resultado. Y sin embargo nadie se quejó. Ni siquiera se pensó en regresar.
Por delante se encontraba la ciudad de Panamá y su vasto tesoro. Los piratas se alimentaron de perros y gatos callejeros y maíz medio quemado y también pasaron hambre. Pese a eso, los piratas siguieron adelante a trompicones hasta que al 9º día de partir de la fortaleza de San Lorenzo ascendieron una colina y divisaron el vasto océano Pacífico extendiéndose hasta el horizonte. Llenos de alegría, gritando, riendo y maldiciendo por turnos, los piratas bajaron corriendo la colina y llegaron a un valle donde pastaba una manada de burros, caballos y algunas reses. Cayendo sobre estas bestias, los piratas las masacraron y asaron a media su carne. Los piratas disfrutaron de su primera comida completa en más de una semana. Alexandre Olivier Exquemelin dice de ellos: tal era su hambre que en este banquete parecían más caníbales que europeos. La sangre de los animales muchas veces corría desde sus barbas hasta la mitad de sus cuerpos. Tras terminar la comida y saciarse con estos deliciosos bocados, los piratas reanudaron la marcha y poco después avistaron la torre de la Catedral de la ciudad de Panamá. Era la misma torre de piedra que hoy se yergue solitaria y en ruinas junto al mar. Allí acamparon los piratas para pasar la noche. Los piratas hicieron sonar sus trompetas y tambores y se prepararon para atacar la ciudad al amanecer. Esa misma tarde una tropa de 50 jinetes españoles se acercó casi a tiro de mosquete. Los españoles se burlaron de los piratas con gritos de desprecio y se retiraron a la ciudad. Los españoles dejaron a unos pocos exploradores para vigilar los movimientos del enemigo. Poco después los cañones de la ciudad de Panamá comenzaron a retumbar. Los disparos de cañón caían sobre el campamento pirata pero sin causar daños. A la mañana siguiente los bucaneros se formaron en columnas, tocaron sus trompetas y con el redoble de los tambores marcharon hacia la ciudad condenada. Los piratas eligieron un sendero a través del bosque para evitar los ataques de la caballería española. Mientras tanto, el gobernador de Panamá había reunido 2 escuadrones de caballería, 4 regimientos de infantería, una enorme manada de toros salvajes, y varios indios y negros para resistir a los invasores. Al salir del bosque y contemplar la llanura, los piratas se asombraron de las fuerzas que se les alineaban, y por primera vez dudaron de su éxito. De hecho, como lo expresa su cronista, sí. Pocos o ninguno deseaban estar en casa o al menos libres de la obligación de ese combate. Los piratas percibían que sus vidas estaban estrechamente en juego. Pero la necesidad apremia cuando el diablo apremia, y el diablo mismo estaba allí en la persona de Henry Morgan. Recibiendo la orden de avanzar, los piratas marcharon contra los españoles. Afortunadamente para los piratas, las fuertes lluvias habían ablandado y empapado el terreno, así que la caballería española no pudo maniobrar. El primer escuadrón de 200 piratas disparó una descarga de mosquetes tan certera que la batalla se encendió al instante. El fuego pirata fue devuelto con vigor por los españoles. A pesar de los valientes intentos de los españoles, los piratas lograron separar a los diversos grupos de soldados y los atacaron con uñas y dientes. Con la intención de desmoralizar al enemigo, los españoles arremetieron contra ellos con manadas de toros. Pero el ganado, asustado por los disparos y los tambores, se dispersó y huyó, mientras que los pocos que lograron abrirse paso entre las filas piratas murieron rápidamente y no causaron daños. Durante 2 horas la batalla se prolongó con furia, y la caballería española sufrió una aniquilación casi total. La infantería española, al ver que la batalla se inclinaba a favor del enemigo, depuso las armas y huyó. Pero los piratas estaban exhaustos tras días de sufrimiento y horas de feroz lucha y no pudieron aprovechar la ventaja. Los piratas se contentaron con perseguir a los españoles heridos, asesinarlos a sangre fría y capturar a algunos sacerdotes. Los prisioneros fueron llevados ante Henry Morgan, quien los acribilló al instante. Un capitán cautivo le dijo a Henry Morgan mediante tortura que la fuerza total en la ciudad era inferior a 3.000 hombres. Henry Morgan, al descubrir también la disposición de los fuertes y los cañones, planeó cambiar su ruta hacia la ciudad. Pero los piratas no habían ganado sin pérdidas. 300 piratas estaban muertos o heridos. Pero las bajas de los piratas eran mucho menos que los 600 muertos, y varios cientos de heridos entre los españoles. Con sus cautivos en la vanguardia, los piratas se lanzaron sobre la ciudad de Panamá y lucharon tenazmente a cada paso. Los piratas y los prisioneros eran abatidos por descargas de mosquetería y cañones. También eran mutilados por la chatarra con la que los españoles habían cargado sus obuses. Después de 3 horas de lucha desesperada y grandes pérdidas, los piratas ganaron el puente de Arco Bajo, y entraron en masa gritando y aullando en la ciudad. Entonces se desató el infierno.
Los bucaneros enloquecidos por la lucha, frenéticos por las pérdidas sufridas, ebrios de sed de sangre, corrían de un lado a otro disparando, cortando y apuñalando a todo lo que encontraban. Saqueaban a diestra y siniestra. Gritaban como demonios. Destrozaban y arrancaban tapices, colgaduras y cuadros de las casas. Con dificultad y solo tras abatir a varios de sus hombres, Henry Morgan logró reunirlos y les ordenó bajo amenaza del más severo castigo que se abstuvieran de tocar vino o licor, no porque tuviera escrúpulos contra la bebida sino por temor al veneno. Además, sin duda deseaba evitar que sus hombres se embriagaran tanto que los españoles pudieran retomar la ciudad. Una vez resuelto este asunto, Henry Morgan soltó a sus hombres una vez más y de edificio en edificio, de casa en casa, corrieron destrozando muebles invaluables, derribando puertas, pisoteando sedas y terciopelos, destruyendo, asesinando y saqueando. De sus escondites sacaron a rastras a mujeres encogidas y temblorosas y en un torrente llevaron a los cautivos y el botín a Henry Morgan. Pero como hemos visto, los tesoros más valiosos, el oro, la plata y las joyas de las iglesias, la mayor parte de la plata y los lingotes del tesoro y las mayores fortunas privadas habían sido llevadas al mar. Henry Morgan en un ataque de furia envió barcos en su persecución. Y en su furia Henry Morgan quemó la ciudad. Además, Henry Morgan envió partidas de búsqueda a los bosques, y estas al regresar trajeron prisioneros de todas partes del país. Los prisioneros fueron sometidos a las torturas más exquisitas imaginables para obligarlos a confesar tanto los bienes ajenos como los propios. Un hombre vestía casualmente los pantalones de tafetán de su amo, y los piratas por su vestimenta dedujeron que era una persona de posición. Además, el hombre llevaba una pequeña llave de plata colgada del cinturón. Al preguntarle dónde estaba escondido el armario donde estaba la llave, el pobre hombre tembloroso declaró ser un sirviente, y no saber a dónde lo había llevado su amo. Al instante Henry Morgan mandó colocar al aterrorizado y balbuceante sirviente en el potro y lo descoyuntó. Esto no logró arrancarle de sus labios torturados el secreto que se suponía debía conocer. Los piratas le ataron una cuerda alrededor de la frente hasta que, como asegura Alexandre Olivier Exquemelin, sus ojos parecían tan grandes como huevos y estaban a punto de salirse de su cráneo. Al ver que ni siquiera esto dio el resultado deseado, Henry Morgan lo mandó a colgar, lo golpeó casi hasta la muerte, le cortó las orejas y la nariz, le chamuscó la cara con paja ardiente, y finalmente hizo que un negro lo atravesara con una lanza para poner fin a su agonía. Alexandre Olivier Exquemelin fue testigo de los hechos. Recuerda, de esta manera abominable terminaron sus días muchos otros de aquellos miserables prisioneros. El deporte y la recreación común de estos piratas no eran inferiores a estas y otras tragedias. El sexo o la edad no importaban. Niños y mujeres eran torturados, violados y asesinados. Cuando los piratas secuestraban a personas de evidente posición social y riqueza, solían ser apartados y mantenidos a salvo a cambio de un rescate. Durante 3 largas semanas los piratas se impusieron en la ciudad de Panamá. Henry Morgan se preparó para partir tras haber arrasado la ciudad y capturado a todos los hombres y mujeres a su alcance. El 24 de febrero de 1671 Henry Morgan evacuó la ciudad en ruinas, y con 175 mulas cargadas de oro, plata, piedras preciosas, sedas, terciopelos, satines y brocados y acompañado por más de 600 prisioneros, emprendió su marcha de regreso hacia San Lorenzo y el Atlántico. La mayoría de los prisioneros eran mujeres y niños. Con diabólica crueldad, Henry Morgan ordenó que a los pobres cautivos se les diera apenas suficiente comida y agua para mantenerlos con vida, siendo su idea que eso los incitaría más fervientemente a buscar dinero para pagar el rescate de acuerdo con el impuesto que se había impuesto a cada uno. Nunca los grandes árboles del bosque y las sonrientes llanuras habían contemplado una escena más lastimosa y desgarradora que la de aquellos prisioneros hambrientos y sedientos marchando bajo el sol abrasador, azuzados con maldiciones, bromas groseras y golpes. Los prisioneros vadeaban ríos y tropezaban en el lodo mientras estaban vestidos con encajes, sedas, zapatos de tacón alto y frágiles. Las damas prisioneras no estaban acostumbradas a las dificultades ni a caminar por docenas de varas. Las damas prisioneras eran azotadas como bestias y sometidas a todo tipo de insultos e indignidades. Si caían de hambre o agotamiento recibían un golpe de un pirata. Si tropezaban y caían eran levantadas bruscamente por su cabello despeinado. Alexandre Olivier Exquemelin relató, no se oían más que lamentos, gritos, alaridos y suspiros lastimeros. Muchos prisioneros cayeron al borde del camino y fueron pisoteados sin piedad. Otros fueron atravesados con un machete aún manchado con la sangre de los caídos en la ciudad.
Muchas mujeres cayeron de rodillas suplicando a Henry Morgan que pusiera fin a sus sufrimientos con la muerte o que las dejara regresar a los cuerpos de sus seres queridos. Pero a todas Henry Morgan respondió que no había venido allí a oír lamentos ni gritos sino a buscar dinero. Aunque el villano permanecía impasible ante las vistas y escenas que habrían derretido un corazón de piedra en esa terrible marcha, demostró una vena de galantería que era conocido por exhibir ocasionalmente. Entre los prisioneros hechos en la ciudad de Panamá se encontraba una bella y virtuosa dama. Era una mujer de riqueza y refinamiento que Henry Morgan había elegido para sí. Alexandre Olivier Exquemelin decía que la mujer en todos los aspectos se parecía a Susana en su constancia. La mujer rechazó los regalos que Henry Morgan le ofrecía, perlas, oro y dinero. La mujer también rechazó las insinuaciones amorosas de Henry Morgan. En venganza, Henry Morgan le quitó a la mujer las ricas vestiduras y la arrojó a un calabozo con una dieta escasa de pan y agua. Pero la cautiva era tan hermosa, tan valiente y virtuosa que incluso los rudos bucaneros se apiadaron de ella. Henry Morgan, al darse cuenta de que había sobrepasado los límites de la propiedad pirata, la liberó y pidió un rescate por ella. Al segundo día de la marcha, las lamentaciones de esta dama maltratada ahora perforaron los cielos. La mujer le dijo a los dos rufianes que la custodiaban que había ordenado a 2 sacerdotes que fueran a cierto lugar a traer su rescate. Los 2 sacerdotes habían prometido hacerlo, pero tras conseguir el dinero lo habían utilizado para rescatar a un miembro de su propia hermandad. Los guardias piratas llevaron la historia a Henry Morgan, quien de inmediato detuvo su marcha. Henry Morgan entrevistó a un esclavo que le había informado a la dama sobre la duplicidad de los frailes e incluso aprendió a los sacerdotes y les arrancó una confesión. Acto seguido, Henry Morgan se llevó la mano al corazón, barrió el suelo con su sombrero emplumado, y pidió 1000 perdones a su belleza cautiva. Henry Morgan liberó a la mujer y le proporcionó una escolta armada para acompañarla a su casa. Más aún, Henry Morgan le entregó a la dama el dinero de su rescate como regalo. No contento con esto, Henry Morgan colgó a los 2 sacerdotes engañosos del árbol más cercano y continuó tranquilamente su camino. Es innecesario detenerse en aquella terrible marcha a través del istmo, el saqueo de pueblos en el camino, el sufrimiento de los cautivos o la travesía por el río Chagres. El 9 de marzo los bucaneros con todos sus prisioneros y botín llegaron a la fortaleza de San Lorenzo. Inmediatamente surgieron quejas de que Henry Morgan se había quedado con más de lo que le correspondía. Pues cuando el vasto tesoro se dividió a su criterio, se descubrió que los piratas solo recibieron unas míseras 200 monedas de A8 cada uno. Pero aunque sus seguidores lo acusaron abiertamente de fraude, nadie se atrevió a ejercer violencia personal. Henry Morgan ordenó la demolición del fuerte de San Lorenzo, el traslado de los cañones a bordo de los barcos de los bucaneros y la quema de los edificios. Entonces, mientras los hombres se dedicaban a estas tareas, el detestable Henry Morgan se escabulló, abordó su propio barco, se apoderó en secreto de todas las provisiones disponibles y se marchó dejando a sus seguidores a su suerte. Nunca en la historia de los piratas un capitán había sido tan desleal a sus hombres. Si los bucaneros hubieran podido atrapar a Henry Morgan, su carrera habría tenido un final abrupto y desagradable. Consciente de que ir a la isla Tortuga significaría caer en manos de los agraviados, Henry Morgan navegó con valentía hasta Port Royal. Ahí Henry Morgan fue arrestado de inmediato y enviado prisionero a Inglaterra. El resto de su historia ya la he contado. Henry Morgan fue armado caballero y con honores. Luego Henry Morgan regresó a Jamaica como teniente gobernador. Se convirtió en un pirata Judas, pues traicionó y ahorcó a sus propios hombres. Henry Morgan murió en el anonimato, pero sus actos, por nefastos que fueron, vivirán para siempre. Durante años las ruinas de la vieja ciudad de Panamá se alzarán junto al Océano Pacífico como monumentos eternos a la despiadada villanía de Henry Morgan. La fortaleza de San Lorenzo aún se yergue sombría, ceñuda, pero desierta. Su foso está seco y obstruido por la maleza. Sus cañones yacen desmontados y cubiertos de óxido. Sus vastos pasadizos y habitaciones subterráneas están vacíos. Sus parapetos se desmoronan. Pero dentro de sus mazmorras aún se pueden ver las esposas que sujetaron a los pocos supervivientes de aquella sangrienta batalla. Bajo las imponentes murallas de la fortaleza de San Lorenzo, el río Chagres aún ondula suavemente en su camino hacia el mar. Sobre la barra las olas aún rompen y rugen donde se hundieron los barcos de Henry Morgan. Hoy de pie aquí es difícil comprender que una vez el apacible lugar resonó con el choque del acero, el estallido de los mosquetes y el rugido de los cañones, maldiciones y disparos, gritos de San Jaime y San Jorge, alaridos de moribundos y gemidos de heridos resonaban en las colinas.
Es difícil comprender que estas antiguas piedras desgastadas por el clima una vez corrieron sangre, que las laderas cubiertas de maleza estaban salpicadas de muertos y moribundos, que los cuerpos yacían amontonados alrededor de las puertas y los cañones. Es difícil comprender que españoles y bucaneros lucharon en un combate mortal donde ahora hermosas mariposas revolotean de flor en flor al sol y las golondrinas anidan bajo los parapetos. Durante siglos la fortaleza de San Lorenzo se ha mantenido así. Durante siglos se mantendrá. Es casi tan perdurable como la roca viva sobre la que reposa. El fuego y los disparos apenas han dejado huella. Los mayores esfuerzos destructivos de los piratas apenas le hicieron mella. Los elementos le afectan poco y hasta que su última piedra gris por el tiempo se convierta en polvo unirá el presente con el pasado y el pasado con Henry Morgan. Henry Morgan fue el pirata más grande de todos, el más audaz, famoso y villano de los bucaneros.